buenas noches, bienvenidos a esta previa del Gatalagua, son las 10 menos cuarto y comenzamos. Y vamos a hablar hoy de varios asuntos de mucho interés. Estamos, saben, en la recta final de esta campaña electoral en las elecciones del próximo domingo en Andalucía, que por cierto haremos aquí en Intereconomía Televisión un especial informativo desde las 8 menos cuarto de la tarde, así que no se lo podrán perder. Pero también tenemos que hablar de otros asuntos, insisto, de interés, aunque puede que no les preocupe, como por ejemplo el asunto de Gibraltar. A lo mejor en su día a día, a ustedes Gibraltar, pues ni fu ni fa. Puede ser un peñón, una colonia que está en nuestro país, un tema histórico que en su día perdimos y que a día de hoy en siglo XXI sigue siendo una humillación el que siga habiendo en territorio español una colonia. Pero tiene su enjundia. Sobre todo porque ya no es lo mal que le haya podido hacer o no el gobierno de nuestro país, el Partido Socialista, durante las últimas semanas en la negociación del Brexit. Pero la verdad es que ya ni sorprende que nadie se ponga de acuerdo. El gobierno español ha vendido como un éxito el resultado de la negociación que mantenía estos días y que concluía anoche domingo, y en el Reino Unido dicen que nada ha cambiado, que sigue siendo un territorio plenamente británico y que Theresa May, la primera británica, hoy lo ha verbalizado y que se sienten muy cómodos con ello y que larga vida a Gibraltar británico. La realidad es que es una vergüenza, como les decía, que tengamos que soportar que en nuestro país tengamos una colonia, en nuestro propio territorio. Un país, insisto, que hasta marzo del año que viene, Reino Unido va a ser europeo, pero va a dejar de serlo a partir de ese momento, con lo cual encima será una colonia de una nación, que es la británica, que no va a ser europea desde el mes de marzo. Encima Sánchez vende el acuerdo como si fuera el más beneficioso para España en los últimos 300 años, cuando, como les digo, desde el Reino Unido dicen que nada ha cambiado. Escuchen a los protagonistas. Acabo de anunciar al jefe del Estado, al rey, que España ha alcanzado un acuerdo sobre Gibraltar. Lo primero que quiero decirles es que el Consejo Europeo, en consecuencia, se va a celebrar en el día de mañana. Y lo segundo es que Europa y el Reino Unido han aceptado las exigencias que había marcado España. Y, por tanto, en consecuencia, España levantará el veto y votará mañana a favor del Brexit. El texto legal del borrador del acuerdo de retirada no ha sido cambiado. Es lo que el gobierno español buscó reiteradamente, pero no lo ha logrado. El Reino Unido no lo ha permitido. Nuestro mensaje para el pueblo de Gibraltar es claro. Siempre estaremos con ellos. Estamos orgullosos de que Gibraltar sea británico y nuestra posición sobre la soberanía no ha cambiado y no lo hará. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Quién miente? Viendo de quién se trata, está claro quién tiene más probabilidades, digamos, de estar faltando a la verdad y, por tanto, engañando a los ciudadanos, en este caso a nosotros, los españoles. ¿Se podría haber hecho algo más con Gibraltar? ¿Se podría haber luchado por la soberanía, o al menos la cosoberanía? ¿Haber arrancado compromisos concretos sobre el contrabando, el aeropuerto, los trabajadores del campo, acabar con ese paraíso fiscal, donde, por cierto, dicen que muchos políticos acaban ahí, digamos, llevando sus dineros? No solo no se habla de eso. El artículo 184 del Brexit se redactó sin el conocimiento de nuestro país, de España. Así que Gibraltar, no nos engañemos, es un tema bilateral entre Madrid y Londres, no por mucho que estemos en la Unión Europea. Y el acuerdo del Brexit lo tiene que organizar la Unión Europea, por eso nos debemos a ellos. Pero España realmente no ha pintado nada, absolutamente nada. Y por cierto, hoy nos vamos a preguntar una última reflexión, ya no solo del actual gobierno, sino de muchos otros. ¿Qué dice la Constitución española sobre Gibraltar? Porque si nosotros internamente no somos capaces de reivindicar esta colonia, entonces ¿qué vamos a pedir y luchar fuera? Ya les digo yo que la Constitución española sobre Gibraltar no dice absolutamente nada, ni lo menciona. En fin, hablaremos de todo ello en los próximos minutos. Les presento ya la mesa que poco a poco se van incorporando al gato. Debuta esta noche con nosotros en el Gatalagua Javier Jové, que es socio fundador del Club de los Viernes. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar aquí con todos vosotros. Gracias por estar en el gato. Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Iván Espinosa de los Monteros. Buenas noches. Muy buenas noches y una especial bienvenida a mi amigo Javier Jové. ¿Sí, es amigo tuyo? Llevamos ya muchos años defendiendo ideas muy parecidas, o por no decir las mismas. Eso, Javier, la verdad es que no sé si es bueno o malo, desde luego, ser amigo de Iván Espinosa. Tranquilo, no estamos hablando de fútbol. Yo no he dicho nada de fútbol, yo solo digo que las compañías que uno tenga son muy importantes y hay que cuidarlas. Bueno, en cualquier caso, gracias, Iván, por estar con nosotros. Asís Timmermans, buenas noches. Buenas noches, y ya que estamos con esto, yo me reivindico primero para recordar que Javier es presidente honorario, si no me equivoco, del Club de los Viernes, y yo humilde socio de honor del mismo. Ah, qué bien. Bueno, pues ya son dos miembros del mismo club. Está bien. La pluralidad esta noche en el gato se me ha escapado. Bueno, Román Cendoya, buenas noches. Buenas noches. No serás del Club de los Viernes, tú también. Ah, vale. ¿De algún otro club?
Bueno, pero aquellos en que me dejan Diurno, entrar me Club asusto. Diurno. Sí, el Club Siglo XXI bien. y de unos cuantos. Pero yo mismo me asusto de que me dejen entrar en los clubes. Yo también. Bueno, señores, vamos a empezar con esta ronda de titulares, de noticias. ¿Cómo interpretan nuestros analistas la actualidad que nos deja este lunes tan interesante? ¿Por dónde la han enfocado? Empezamos por Fernando Paz, si les parece. No. Fernando, noticia y titular, por favor. Que no te acuerdas, te lo van a poner ahí para que lo puedas leer, no te preocupes. ¿Qué? ¿Sueles empezar por el otro lado? Sí, pero como no sé, pero Gonzalo, me gusta pillarte. Respetamos las tradiciones, ya que empezamos con Inglaterra. A pie cambiado. Eso, ofender a los católicos es gratis. La sentencia del juzgado de lo penal 23 hoy, que ha salido con respecto a las encantadoras damas de Femen que se encadenaron a la cruz, y que la sorpresa, bueno, la sentencia, según la vas leyendo, pues te va sorprendiendo. Párrafo a párrafo, ¿no? Hasta que al final acaba, pues no propone a estas chicas para la medalla al mérito civil, pues porque no le ha dado tiempo. Y 2 folios más y las propone. O sea, ha negado absolutamente todo, que haya ofensa a los sentimientos. No sé si ha preguntado a algún católico para saber si se sentía ofendido en sus sentimientos. Creo que no ha preguntado a ninguno. Y en fin, todo así. O sea, de verdad que es, bueno, pues habilita para que cualquiera pueda entrar en una iglesia y hacer lo que le venga absolutamente en gana, porque si eso no es ofensa, si eso no es, en fin, toda una serie de epítetos que se le podrían dedicar al asunto contra los católicos, pues que venga Dios y lo vea, y nunca mejor dicho, ¿no? Incluso llega en la sentencia a decir que no entró en contacto con el crucifijo cuando se ataron, cuando se encadenaron al crucifijo. Es verdaderamente una cosa absolutamente disparatada la de este señor, que bueno, que resulta ser jueza, ¿no? Precedente peligroso teniendo en cuenta lo que ocurría con Rita Maestre hace, creo que fue recordar, un año y medio, su sentencia final, donde la absolvía a la todavía portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid con todo aquello que hizo en la Complutense. Fernando, o sea, nos venimos acostumbrando ya. Absolutamente, ¿no? Y ni siquiera lo considera un acto de profanación, es decir, que ni en el estrato más bajo de las imputaciones que podía hacer. Entonces, pues yo no sé verdaderamente qué es lo que persigue este juez. Cuando luego suceden pues, es decir, este tipo de agresiones contra los católicos, que por supuesto hay barra libre, ¿no? Contra los católicos decía Vittorio Messori hace unos años que en Europa hay 3 grupos sociales a los que se puede atacar sin el más mínimo reparo, porque no te va a pasar absolutamente nada, que son los católicos, los cazadores y los fumadores. Bueno, pues seguimos lo mismo que hace 10 años que dijo Vittorio Messori. Muchísimas gracias, Fernando. Javier, noticia y titular, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención y cómo lo has enfocado? Bueno, yo lo he enfocado como Gibraltar, la ocasión perdida, ¿no? Yo creo que desde hace 220 años, que se cumplirá el año que viene, del sitio de Gibraltar por Antonio Barceló y sus barcazas que intentaron tomar al asalto el peñón de Gibraltar, pues hasta el día de hoy no se nos ha presentado tan a huevo, para intentar, por lo menos, dar pasos en la dirección de recuperar esa porción de solar patrio que nos ha sido arrebatado desde hace 300 años. Entonces, bueno, una lástima que no aprovechar el Brexit, la situación de debilidad del gobierno inglés, el deseo de los llanitos de continuar en la Unión Europea y demás, pues para haber jugado nuestras bazas inteligentemente, con un poco de presión y también con un poco de caramelo, y haber intentado, pues eso, aprovechar la situación para lograr o aproximar las condiciones para que en un futuro próximo, pues por lo menos Gibraltar, si no netamente o 100% español, pues por lo menos la soberanía pudiera ser compartida. Lo dicho, la ocasión perdida, y no sé cuándo se nos volverá a presentar tan de cara unas circunstancias tan proclives para los intereses de España, tan mal desaprovechados por Pedro Sánchez. Es decir, que otra negociación era posible, según el punto de vista de Javier. Luego lo veremos. Gracias, Javier. Iván Espinosa, tu titular. Muy buenas noches. Pues mi titular es la irrupción de Vox en Andalucía, señal de salida de un cambio imparable, de un cambio en el resto de España. Que no en Andalucía. Señal de cambio también en Andalucía. Arrancamos en Andalucía y creo que afectará al resto de España. Las encuestas que están saliendo esta semana son cada vez más optimistas. Yo prefiero no especular con el número de diputados autonómicos que se puedan obtener, pero sí creo que es un cambio realmente imparable ya el hecho de que Vox va a entrar en las instituciones. En todas, en gran número, en bajo número, bueno, ya veremos. Lo importante es que estamos entrando ya en todas las que nos vamos presentando, y una de ellas, la más difícil, o de las más difíciles, era la Junta de Andalucía. Incluso si me hubieran preguntado a mí hace un mes sobre las posibilidades de Vox entrar, hubiera sido más que prudente. Sin embargo, las encuestas, como digo, pues son más optimistas. Yo mantengo la prudencia, creo que podemos tener un resultado realmente bueno, pero en cualquier caso lo importante es
que Vox va a entrar y yo creo que eso es una señal de cambio que va a afectar a toda España. Gracias, Iván. Miguel Ángel Ferrero, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Noticia y titular de este lunes. Pues la noticia, y además yo creo que luego hablaremos de ello, es que hoy en Andalucía Vox, Ciudadanos, no pueden con Susana Díaz y con el PSOE andaluz. Esas son las encuestas, ese es al final el... Bueno, con el PSOE andaluz sí pueden, ¿no? Con lo que no pueden es con el PSOE más Podemos, por matizar. Bueno, depende de las encuestas, ¿no? Porque están muy ajustadas, pero prácticamente duplica a cualquier otro partido, ¿no? El Partido Socialista. Con lo cual, después de tantos años de desgaste, que es el lógico desgaste del gobierno, pues, en fin, es un titular interesante también para el futuro del Partido Socialista, lo cual a mí me congratula. Bien, es verdad que cada uno barre para casa, ¿eh? Yo en esto estoy de acuerdo, ¿no? Que cada uno barre para casa, en este caso Iván, pues decía la entrada, bueno, es interesante y es importante, ¿no? La entrada de un partido político en el espectro de un parlamento, ¿no? Pero, en fin, el que siga el partido. ¿Tú estás seguro de que de que la suma no da para echar a Susana Díaz? Se complica porque tú fíjate, está Ciudadanos, está Partido Popular, está Vox, pero también está Podemos, ¿no? O sea, son 4 partidos que los 3 de ellos están empatados prácticamente, más o menos. Yo sería un poco más prudente, por si acaso. Luego le veremos. Venga, Román Cendoya, gracias. Miguel Ángel, por cierto, ¿qué noticia te ha llamado más la atención? ¿Cómo la a mí, enfocas? Pedro Sánchez, valiente cobarde. Valiente cobarde. Además es de amplio espectro. Es un muy valiente con los dictadores muertos y es un cobarde que se va a dar lo que haga falta para poner en vigor una dictadura la más larga del mundo, que es la castrista. Es un valiente cobarde. Y es un valiente cobarde porque, estándose haciendo la última negociación del Brexit, en lugar de estar donde tenía que estar, que era en Europa, dando una vuelta con tanto que le gustan con los avioncitos, de un lado al otro, reuniéndose con cancillerías para que la redacción fuera la que tenía que ser y que la Unión Europea hiciera un esfuerzo porque Gibraltar fuera un territorio de la Unión Europea, se ha dedicado a estar fuera de juego totalmente, porque no quería dar la cara y no quería dar una batalla. Por eso el titular es valiente cobarde. Muchísimas gracias, Román. Tiempo para Asís. Pues mi titular es parecido, pero no el mismo, sino desde otra perspectiva que el de Iván, ¿no? Porque lo que yo he titulado es que cuando el PP despertó, Vox todavía seguía allí. Y es un titular intencionado. El PP ha despertado demasiado tarde, no lo sé. Me dice mi admirada Carmen Álvarez que cada vez que Maroto abre la boca, un pajarito pepero muere en Salamanca. Sí, es decir, yo creo que la victoria sobre el sorayismo, que es lo peor de este país, ¿no? Es la socialdemocracia, pero llevada a la total falta de escrúpulos. Bueno, la victoria, repito, de Casado sobre el sorayismo ha sido muy buena, pero quizás sea un poco tarde, porque no se ha podido desprender, por ejemplo, de un hombre de tan poca categoría, con todos los respetos, como Juanma Moreno, con lo cual todo el mundo sabe que lo que pueda salvar Casado será de Casado. Sigue contándose, sigue hasta hablando de Maroto como posible candidato, no sé si a la alcaldía o a la Comunidad de Madrid, lo cual sería, dice un amigo mío, una forma poética ya de que acabara definitivamente el Partido Popular en Madrid, pero en todo caso el PP no se ha sabido, ha despertado, pero quizá no a tiempo para poder desprenderse de tanto nefasto personaje contrario a lo nacional, como ha sido Soraya y lo que ha representado, y contrario a los principios del PP, que son unos principios del liberal, de lo que se ha llamado liberal conservadurismo en España, y que ha traicionado de una forma tremenda. Pero un momento, así que yo sepa, a Javier Maroto, ¿quién la ha puesto en la ejecutiva actual del Partido Popular? Pablo Casado. Sí, sí. No caía, no pasaba por ahí, lo ha puesto, le ha refrendado y, digamos, le ha renovado al frente de la ejecutiva. Ya estaba con Mariano, con el PP de Soraya, pero sigue ahora con Casado. Sí, yo no estoy disculpando, es decir, quería resaltar, porque ya se encargará Iván de lo contrario, quería resaltar algunos aciertos de Pablo Casado, pero querer contemporizar seguramente con algunos de los restos del sorayismo. Bueno, ignoro si no tenía más remedio o si ha sido lo de Moreno Bonilla, digamos que es intencionado. Es decir, lo está inmolando. No tenía tiempo. Está inmolando. Bueno, señores, esto es mentir porque ha habido enseguida, no tenía tiempo, dice Román. Bueno, estos son los 6 analistas que hoy nos acompañan, así que si les parece debatiremos de todo ello. Si les parece, comenzamos.
noches, bienvenidos al Catalagua. Son las 10 y comenzamos verdaderamente esta recta final de la campaña a las elecciones en Andalucía que se celebran el próximo domingo. Y atención, porque suele ocurrir, pero ahora digamos, como han estado más tranquilos que de costumbre, viene siendo una campaña, excepto por algún partido en concreto, bastante anodina, ¿no? Y comienzan, podríamos decir ahora, los ataques, los personalismos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que las encuestas hoy y ayer reflejan algo. Ahora veremos los ataques. Que el Partido Socialista cae, inevitablemente. Cae bastante. El asunto veremos hasta dónde y si sobrepasará ese umbral del 30% de los votos, que desde luego sería el peor resultado histórico de un PSOE en Andalucía, un feudo tradicionalmente socialista. Fíjense, esta encuesta es de hace unos minutos, la publicaba el periódico ABC en torno a las 8 de la tarde. Podemos se mantiene con el Partido Socialista y podrían hacer una dupla para reeditar el gobierno socialista otros 4 años al frente de la Junta de Andalucía, por mucho que Susana Díaz y la portavoz de Adelante Andalucía de Podemos no se soporten. Veremos si pueden alcanzar un pacto para gobernar. Del resto de partidos, el PP cae, veremos también cuánto, se habla de una horquilla de entre 4 y 9 escaños, veremos. Sube Ciudadanos, que recoge parte del descontento con el PSOE y, evidentemente, parte del descontento con el Partido Popular. Y ojo a la fuerte irrupción de Vox. Esta encuesta, que es la última, la de las 8 de la tarde de hoy, le da casi un 7% en intención de votos. Habrá que ver eso en qué se traduce, en cuántos escaños son finalmente el próximo domingo y si puede ser la llave o no para que el PP, Ciudadanos y la formación que preside Santiago Abascal puedan posibilitar, digamos, un cambio después de 40 años de socialismo en Andalucía. Pero ya les digo, los ataques han comenzado. Vamos a escuchar, o van a escuchar, el primero de ellos, el Partido Popular, que se sabe nervioso. Nos cuentan que los traquis internos, las encuestas internas que tienen los partidos, dicen que Vox, atención, podría sacar un escaño por todas y cada una de las provincias en Andalucía. Deben estar muy nerviosos. Por ello, Maroto, el portavoz de Pablo Casado en Madrid, ha pasado al ataque. Y aquellos eurodiputados de la extrema derecha europea que dicen que el referéndum de Cataluña es ilegal. Con esos está Vox y seguramente de esos obtiene financiación, presuntamente, siempre. No tenemos financiación de nadie, más que de los españoles. Eres un mentiroso. ¿Por qué dices presuntamente? Porque sabes que mientes miserablemente y sin escrúpulos, y porque no tienes lo que hay que tener para asumir una querella y sentarte en los tribunales por difamar y por atribuirnos un delito de financiación ilegal. Eres un cobarde. Bueno, como han visto, comienza, digamos, la guerra sucia de alguna manera entre partidos. El PP ataca a Vox, hablando de una supuesta financiación del partido de Abascal, sin presentar pruebas ni hechos concretos. Es el famoso ventilador, ¿no? Difama que de alguna manera algo queda. Veremos si cala, porque estas viejas tretas de los partidos antiguos, y valga la redundancia, no sé si siguen teniendo mucha credibilidad en la España de hoy. En el PSOE, por cierto, quieren que Ciudadanos y PP se mojen y se manifiesten sobre si van a apoyar a Vox, si van a pactar con el partido de Santiago Abascal o no. Es decir, siguen pintando a la formación verde, en este caso, como un partido, como si fuera un demonio con cola, con rabo y con tridente. Vean. Vox es un partido sin representación. Los españoles y españolas no le han otorgado nunca su confianza. Y nos llama mucho la atención que el Partido Popular y Ciudadanos vayan a remolque del laboratorio de ideas de Vox en Andalucía. Van a rebufo de lo que marca Vox. Es Vox el que marca la hoja de ruta de la derecha para Andalucía. Está aquí Iván Espinosa Los Monteros, aquí le ven en pantallas, luego le preguntaremos cómo están afrontando esta recta final, que por cierto, todas estas declaraciones demuestran que, digamos, nadie o los partidos andaluces parecen no haber entendido nada sobre Vox, su origen, su irrupción, su tendencia de voto. La gente que vota Vox, y esto clama al cielo, tener de alguna manera que explicarlo, es gente de a pie, normal y corriente, ricos, pobres, autónomos, pensionistas, parados, estudiantes, artes, digamos, de la políticamente correcto, de promesas incumplidas, de 40 años, en este caso en Andalucía, de socialismo. Es gente que quiere regenerar la sociedad. Y el PP, en vez de atacarles y demonizarles, quizá debería plantearse, con Javier Maroto no sé si pueden llegar a muchos planteamientos de profundidad, ¿por qué ha salido un partido a su derecha que en menos de un mes, ¿quién lo iba a decir?, ya tiene el 7% de la intención de votos en Andalucía, con una tendencia al alza, con lo cual veremos en qué se traduce el próximo domingo, y sin ningún tipo de apoyo mediático. Solo redes sociales, WhatsApp, el boca a boca.
Pero la autocrítica ya sabemos que en política y también en el PP no se estila. Así que prevemos una apasionante recta final en esta campaña electoral que no olvidemos van a ser unos comicios en clave nacional y que va a marcar una tendencia a buen seguro de lo que puede ocurrir a continuación en el año 2019, año de importantes comicios en España, con unas generales también, con unas europeas, con unas municipales y autonómicas, que a buen seguro marcará lo que ocurra el próximo domingo, el futuro de muchas de estas formaciones en España. Les presento nuevamente a la mesa que nos acompaña esta noche. Debuta en el programa, y yo que me alegro, Javier Jové, que es socio fundador del Club de los Viernes. Javier, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. Bueno, ya dicho así, es presidente de honor, ¿no? Sí, fui el primer presidente del Club de los Viernes desde su fundación hasta que hace recientemente, pues unos meses, me sustituyó en el cargo Sergio Marqués y desde entonces, pues bueno, han tenido a bien... Someramente, para quien no lo sepa, ¿qué es el Club de los Viernes, Javier? El Club de los Viernes es un movimiento, es una organización que lo que pretende es defender cuestiones básicas, ¿no? Como es el derecho de propiedad, como son las libertades civiles y un Estado limitado, un Estado reducido. En definitiva, nosotros pensamos que la solución a los problemas no viene de más Estado ni de más políticos, sino de menos políticos y de menos Estado, ¿no? Aquellos que nos han traído a esta situación pues no pueden ser los que tengan la capacidad de solucionarlo. Pensamos que las personas debemos de recuperar las riendas de nuestra vida y por lo tanto llega el momento de devolverle a la ciudadanía realmente las atribuciones y devolverles la libertad de decidir por sí mismos, no de manera colectiva, sino a nivel individual y a nivel personal. En definitiva, pues nosotros pensamos que el Estado ha llegado demasiado lejos y que los políticos acumulan demasiado poder. A partir de ahí, pues cualquier persona que más o menos coincida con estas ideas, pues es bienvenido a nuestra organización, que ya está presente por toda España y también por Argentina. Ya tenemos también en Buenos Aires un grupo trabajando, pues defendiendo estas ideas básicas que para nosotros son el pilar de las sociedades prósperas. Pues muchísimas gracias, Javier. A buen seguro que Fernando Paz se va a dar de alta en el Club de los Viernes por la descripción que ha hecho, muy liberal, incluso libertaria, ¿verdad, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Yo soy más de los sábados. El viernes se me queda un poco demasiado pronto. Bueno, Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera, director y presentador de Tiempos Modernos. Fernando, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal el programa de hoy? ¿Cómo ha ido? Estupendamente, muy bien. Sí. ¿Sobre? Pues hoy era sobre la influencia de la masonería en las políticas del siglo XIX, la sujeción de los gobiernos españoles a los designios extranjeros que nos condujeron a, por ejemplo, a la desamortización del subsuelo, que nos dejó sin riqueza que explotar y sin industrias de transformación, y que condenó a España pues a una especie de subdesarrollo hasta que se desarrollaron las industrias por ahí por los años 40 y 50 en tiempos del innombrable. Bien, muchas gracias, Fernando. Miguel Ángel Ferrero, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches. Yo querría hacerle una pregunta a Javier. Sí, hombre, si es posible. Por supuesto. Cuando dices que los políticos que nos han traído esta situación, pero vivimos el momento más próspero de la historia, ¿no? de la humanidad, ¿no? Jamás hemos tenido esta prosperidad y este periodo sin guerras, ¿no? que hemos tenido, ¿no? No, eso es objetivo. Vivimos el momento más próspero, digo, de la historia de la humanidad. Una prosperidad basada en... Y otra pregunta, ¿también privatizaríais la justicia y la policía o no? ¿Y el mar? Esa no. El mar, podríamos hablar de ello, desde luego que sí. ¿Y cómo sería? Pues como es, por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda. Exactamente igual. En las cosas que no son de nadie, nadie vela por ellas. No hay más que conceder derechos de propiedad para que el propietario realmente se preocupe por la calidad de las aguas, se preocupe para que no se esquilmen los caladeros y se preocupen de que se prolongue en el tiempo la... Lucin for Mises. Bueno, pues sí. No, Mises no, yo creo que no llega a desarrollar eso. Bueno, un día podemos hacer un debate sobre el papel del Estado y el liberalismo que me parece interesante. Bueno, Miguel Ángel. Sí tendré que poder... Bueno, oye, yo era solo como me encanta. No, ya, pero es que ya empieza provocando, que está muy bien, en la presentación, mire, con ese colmillo. No es por otra cosa, Javier. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Iván Espinosa, de Los Monteros, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Un caramelito para la tos, quieres? No, estoy bien. ¿Estás bien? Vale. Has visto que uno se preocupa por ti, ¿eh? Esta semana vamos a estar todos bien, yo creo. Vamos a estar cada día un poquito mejor, sobre todo culminando el domingo. Yo, si fuera Miguel Ángel, sería un poco más prudente en su vaticinio de que Susana va a seguir gobernando. Yo no me atrevo a decir nada, pero las cosas están cambiando muy deprisa, Miguel Ángel, y la suma de
PP más Ciudadanos, que hasta ahora daba 42 escaños en la configuración actual, pasa a una suma en la que, según esta encuesta, PP más Ciudadanos más Vox, ya no son 42, sino que son 47-51, o sea que suman o 5 o 9, y la tendencia es ascendente. O sea que puede que, estando solo a 4 de la mayoría absoluta, esa suma de esos 3, yo no me atrevo a decir nada. Oye, igual sí, igual Susana se mantiene y es lo que pronostica todo el mundo, pero la tendencia para la última semana no es especialmente favorable al PSOE en Andalucía, y la caída va a ser espectacular en cualquier caso. Puede ser el peor resultado del PSOE en su historia. Por lo tanto, insisto, con mucha prudencia. Vamos a ver qué pasa el domingo y qué deciden los andaluces. Cualquier elucubración previa es innecesaria. Pero yo andaría con cuidado. Yo sería prudente. Lo soy desde mi lado, pero lo sería más desde el tuyo, desde el PSOE, no desde el... Bueno, más va a caer es el PP. O sea que... eso también es verdad. Asís Timmermans, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar en El Gato. Muchas gracias. También puedo hacer mi... ¿Tú qué? ¿Tu porra? Mi porra, no. Es decir, es que yo citaba a mi admirada Carmen Álvarez con lo de Maroto, y me pone usted unas declaraciones de Maroto que, evidentemente, aunque Iván lo niegue, es un agente electoral, no sé si pagado... Es un topo de Vox, sin lugar a dudas. Por Vox, pero ya nos está beneficiando mucho, pero no tenemos nada que ver. Con esas palabras que ha puesto de Maroto, vamos, ya hoy le ha dado votos, bueno, no sé a quién, no sé si a Vox solo, pero desde luego se las ha quitado al Partido Popular, y verdaderamente es verdad, yo lo repetiré, el asalto al poder de Casado estuvo basado en las ideas frente al poder. Yo lo dije antes de que tuviera éxito y además augurándolo, y entonces, desgraciadamente, o no, depende para quien lo vea, pues está teniendo que apechugar pues esas declaraciones como las de Maroto, que obviamente son muy antipáticas y en el mejor de los casos le quitan votos al PP y en el peor le quitan muchos votos al PP. Esto es así. Por cierto, yo recuerdo, yo auguré en un famoso libro, digo famoso porque es el único que he escrito y encima fue de encargo, sobre Podemos. Déjame adivinar el título. ¿Podemos? Podemos. Bien. Comenzaba con un augurio sobre que me hacía un amigo, por cierto, con un augurio sobre las elecciones, los resultados electorales a corto plazo, en el cual los partidos políticos principales, los dos principales partidos políticos, no sacarían entre los dos el 50%. Hubo quien se burló de quienes decíamos esto, que yo no era el único, desde luego, pero éramos pocos entonces, y eso ya comenzó en las elecciones europeas, en el cual PSOE y PP, creo recordar, que sacaron el 49% entre los dos, y esta tendencia era imparable porque tenía sus motivos, y mientras no se hayan dado cuenta los grandes partidos políticos, bueno, pues seguirán en declive. Pues fíjate que Pablo Casado decía que el bipartidismo es bueno en España, y cuando antes de verano las encuestas volvían a decir que Podemos y Ciudadanos bajar antes de la irrupción de Vox, que ahora que parece sube Vox, también sube Ciudadanos, al menos en Andalucía, veremos qué piensa el Pablo Casado en este caso. Román Cendoya, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Estoy muy entretenido porque cuando oyes decir cosas normales como las que ha dicho el presidente de honor del Club de los Viernes... Cuidado, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Tú también eres de los viernes? No, yo soy de toda la semana. Ah, bien. Todos los días valen para algo. Sí, sí. Y te das cuenta que es un facha. Porque lo que es normal, hoy en día, o eres progre, o si no, eres facha, derecha extrema, extrema derecha, o la madre que te parió. Porque la izquierda ha conseguido que o eres progre o si no eres facha. Entonces, lo que es normal, ahora resulta que es facha, ¿no? Que es el sentido común. Y yo sí creo que hemos tenido los mejores años de la historia. Y han sido tan buenos que han sido buenísimos, porque a pesar de los políticos que hemos tenido, de los políticos que tenemos, el bienestar está en la sociedad establecido. Y mira lo que tenemos ahora cuando miras y comparas las bancadas, mirando, como se dice en América Latina, las bancadas, los grupos parlamentarios, y empiezas a comparar nombres, apellidos, formación y población de los que estaban y los que están, y lo que ves es que ha habido una esclerosis lateral, pero muy trófica, porque se ha ido degenerando la clase política de una manera brutal. Y así estamos como estamos, claro. Muchas gracias, Román. Gracias a los 6 por estar esta noche en El Gato. Nos pide paso nuestra compañera.
10:20 de la noche, aquí seguimos en el catálogo y me gustaría comenzar con algo para preguntar qué opinan nuestros miembros. Ayer, como sale de la mesa, ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hoy, como tenemos a 6 varones, me gustaría hablar del asunto porque, claro, hay desde algunos sitios, sectores, sobre todo la izquierda, el progresismo, donde se estigmatiza al hombre por el mero hecho de serlo. Evidentemente, cuando se conmemora una efeméride como la ayer, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿quién no está en contra de la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? ¿Quién sería el animal, el imbécil y perdón por la expresión, que diría o que está a favor de lo contrario de la violencia contra la mujer? El problema está en que, como en España alguien ose decir, analizar, informar de que las leyes que se aprueban en nuestro país para erradicar esta lacra no son suficientes, o están más elaboradas, o son, iba a decir, bueno, que crean todo lo contrario, más víctimas año a año, es decir, que no solucionan el problema y esta lacra, quien ose poner en cuestión esto, evidentemente está tildado como pronto de machista. Y quien encima ose criticar declaraciones como la ayer, la del presidente de Extremadura, que dijo que todos los hombres, y les voy a decir, matan, todos los hombres matan. Pues claro, evidentemente también es tildado de falta de sensibilidad o de tacto. Escuchen al presidente de Extremadura asegurando esta barbaridad y después lo comentamos. Hoy conmemoramos el Día contra la Violencia de Género, que son algunas palabras que constituyen en sí mismo un eufemismo, porque la verdad es que las mujeres mueren, las mujeres lloran, las mujeres gritan y los hombres matan. Y matan los hombres de todas las edades, de todos los estratos sociales, de todas las procedencias, de todas las profesiones. Bueno, esto por un lado, los hombres matan. No dice que hay asesinos, hombres que son asesinos, y por cierto también mujeres que matan. No, los hombres matan. Es decir, yo mato, los 6 miembros de la mesa, él entiendo que tendrá también instintos asesinos por el mero hecho de ser hombre. Es decir, el hombre ya es supuestamente culpable de todo y eso es una auténtica aberración que desde luego aquí vamos a denunciar. Pero es que vamos más allá. Fíjense el vídeo contra el machismo que otro presidente autonómico varón, en este caso Revilla en Cantabria, ha publicado estos días y ha circulado también para conmemorarlo de ayer. Vean. ¿Tú a mí me conoces? ¿No? Sí. ¿De qué? Soy tu machismo. ¿Qué tal? Bien. Ya me conocéis. Vaya fiesta ayer, ¿eh? ¿Tú cuál cosa? Vaya fiesta, ¿no me reconocéis? No. Sí, soy vuestro machismo. Me conoces de sobra. Oye, ¿has enviado la foto de Lorena esa que está en braguitas? ¿Te la has enviado ahí a los colegas? Hemos estado ahí esperando a que las mujeres nos hagan la cena. Ahí disfrutando y criticando. ¿Qué dices? ¿Eh? Que no. Que sí, hombre. Estás confundido. ¿Qué tal la borrachera de ayer? ¿Qué tal tu parienta al llegar a casa? Le curtirías el lomo, ¿no? Que sí, hombre. Pues, y luego en el puti ahí tomando unos orujos. Pues al menos... Que sí, igual sí. Ya te digo yo. ¿Verdad? Con el traje y la hostia, macho, otro no. Yo no soy ningún machista. Y si a mí no me conoces, tú a mí no me juzgues de machista ni de nada. Hay mucha feminazi suelta que a mí me está marcando la vida. He traído confeti. Chaval, no te pases, no sé que te pegue una hostia. Un abrazo. Y te rompa la cara. Encantado, ¿vale? Vamos. Venga, abajo. Venga, tío. Venga. Bueno. Me alegra verte, ¿vale? Oye, venga, a seguir. Otro vídeo, insisto, financiado con dinero público, en este caso del gobierno de Cantabria, que da por hecho que todo hombre en nuestro país es machista. Todos tratados, y que todos entiendo que somos exactamente igual, pensemos lo que pensemos, que por cierto no nos lo han preguntado. Vamos a hablar también de las femen, que es otro interesante asunto, que estas son ya las femen, las feminazis, llámalo como quieran, unas señoras, bueno, por llamarlas de alguna manera, que van provocando, que van buscando evidentemente la foto, la instantánea, llamar la atención, con el torso desnudo, que profanan lugares sagrados, con gente rezando, y que hoy la justicia de nuestro país, en una lamentable sentencia, después, pese a las imágenes que van a ver, ¿las podemos ver, las imágenes? Pese a las imágenes de cuando asaltaron, fíjense, la Catedral de la Almudena, considera
que no hubo ningún tipo de provocación ni de violencia. Es más, en párrafos dicen que no llegaron a tocar el crucifijo, cuando ahí ven que están encadenadas al crucifijo y no solo lo tocan, sino que también lo soban, por desgracia, de una manera bastante soez y lamentable. Brevísima pausa de publicidad y regresamos para hablar de todo esto, qué está ocurriendo en nuestra sociedad para tener gobernantes públicos como Vara, como Revilla, que han sucumbido, que han hincado la rodilla ante la ideología de género. Y, por cierto, también nos espera José Ramón García Hernández, el portavoz del PP en Exteriores, para hablar, por cierto, del tema del Brexit y de Gibraltar, de en qué posición queda España. Todo ello después de entrarnos en materia. Ayer se firmó en Europa ese acuerdo para el Brexit, ¿no? Que ahora hoy se ha anunciado que se tiene que votar a comienzos del mes de diciembre en el Parlamento del Reino Unido, pero básicamente, si no hay novedad, y en la Cámara de los Comunes se vota que sí, en marzo del año que viene el Reino Unido dirá adiós, por lo menos a la relación actual que tiene con el resto de Europa. Dicho lo cual, saben ustedes que el papel de Gibraltar, del peñón, de esta colonia que en pleno siglo XXI sigue existiendo en territorio español, esta humillación o vergüenza para nuestro país, en principio, según hoy ha dicho Theresa May, va a seguir exactamente igual las relaciones, el estatus del peñón como anteriormente. Por mucho que el gobierno de nuestro país o Pedro Sánchez, lo van a escuchar, haya dicho que se han conseguido todas las pretensiones que exigía nuestro gobierno. Vamos a escuchar al presidente español y a la primera ministra británica hoy en el Parlamento británico dando, digamos, respuestas a las preguntas de la oposición. Vean. Acabo de anunciar al jefe del Estado, al rey, que España ha alcanzado un acuerdo sobre Gibraltar. Lo primero que quiero decirles es que el Consejo Europeo, en consecuencia, se va a celebrar en el día de mañana. Y lo segundo es que Europa y el Reino Unido han aceptado las exigencias que había marcado España. Y, por tanto, en consecuencia, España levantará el veto y votará mañana a favor del Brexit. El texto legal del borrador del acuerdo de retirada no ha sido cambiado. Es lo que el gobierno español buscó reiteradamente, pero no lo ha logrado. El Reino Unido no lo ha permitido. Nuestro mensaje para el pueblo de Gibraltar es claro. Siempre estaremos con ellos. Estamos orgullosos de que Gibraltar sea británico y nuestra posición sobre la soberanía no ha cambiado y no lo hará. Bueno, José Ramón García Hernández, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular. Diputado, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿cómo resumiría cómo ha quedado el papel de España y en su relación con el Reino Unido y sobre todo con la colonia, con el peñón de Gibraltar, tras lo ocurrido ayer domingo en Bruselas? Pues ha quedado peor de lo que estaba. Y entonces cuando alguien consigue algo peor, pues por lo menos tiene que pedir perdón o contar lo que está detrás de ese acuerdo, ¿no? Yo vengo hoy de Bruselas, acabo de aterrizar, donde estuve esta mañana con Michel Barnier y le pregunté por qué el Ejecutivo español no ha cambiado el artículo 184. Y para mi sorpresa me dijo, porque no lo pidieron. Dejaron caer el punto 24 de las conclusiones del Consejo, que nos daba ese derecho de veto y que hubiera hecho que cualquier cosa que hubiera tenido que pasar por Gibraltar tenían que haberse puesto previamente de acuerdo el Reino Unido y España. Y ahora pues quedamos bastante peor. Las declaraciones de May, de todas maneras, pues no cumplen ni con el derecho internacional que insta a la descolonización de esta colonia. Pero es que para mí está dando una vergüenza, es un bochorno absoluto este fracaso al que nos ha sometido Pedro Sánchez. Y además está mintiendo a los españoles reiteradamente. Y yo no sé por qué lo hace, no consigo entender por qué dejó caer el protocolo del aeropuerto y por qué no ha conseguido introducir o vetar ese artículo 184 tan lesivo para todo lo que es España y el campo de Gibraltar, por esa disparidad de renta que provoca pues que haya una colonia con mucha riqueza y un campo de Gibraltar donde esa riqueza no fluye. Por lo tanto, es un absoluto fracaso. La verdad es que es de dimisión absoluta tanto del ministro de Exteriores como del presidente del Gobierno. Pero es que aquí ya no dimite nadie, es que aquí se queda en una retahíla de gente y va a dar igual lo que hagan, va a aguantar hasta el final. Entonces, diputado, ¿por qué hoy el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho en los medios, por cierto, es curioso, los medios de comunicación que han alabado este acuerdo sobre el Brexit han sido pues los más próximos, digamos, al gobierno, ¿no? O sea, El País, La SER, El Diario.es, que todos han sacado, digamos, pecho. Pero ¿por qué Borrell ha dicho hoy que la última palabra sobre Gibraltar la va a seguir teniendo España?
Pues nada, que oigan lo que estaba diciendo Theresa May. La última palabra sobre Gibraltar la va a seguir teniendo el Reino Unido. Y además ahora mucho más reforzada, porque eso es lo que han pactado, esa es la cláusula del 184, pero también del artículo 3. El artículo 3 es mucho más sutil y mucho más perverso. Dice, todos los acuerdos que tengan que ver con el Reino Unido se tienen que ver en apartado A, Reino Unido, apartado B, Gibraltar. Si es que no hay opción, el ministro Borrell, pues claro, saben, es la presión del Partido Popular el que les ha hecho tener que dar todas estas explicaciones que son una no explicación. El 14 de noviembre es cuando se pacta la salida y el 15 de noviembre es el Partido Popular el que está denunciando que es un pésimo acuerdo. Si no hubiéramos ejercido esa presión, el Partido Socialista en un tema tan complejo pues pensaba que podía nadar, no dar explicaciones y hacer este ejercicio de propaganda, porque es que solo le hacía falta poner a Pedro Sánchez un retrato de Kennedy al lado para que buscásemos las 7 diferencias. De verdad, yo creo que estamos sometidos a una no política, a una política todo de gestos, de propaganda, y en un tema tan serio como el tema de Gibraltar, con lo que también supone para España como país, que somos una de las grandes naciones del mundo, no está a la altura de gobernar este gran país. Claro, no ganó unas elecciones, ¿qué esperábamos? Bueno, ya por último, diputado, en caso de que el Partido Popular hubiera gobernado y ponga que usted hubiera tenido un papel importante en la negociación, ya sea como ministro de Asuntos Exteriores, lo que fuera, el rango que usted hubiera, ¿qué hubiera pedido o qué otro tipo de acuerdo cree que hubiera arrancado España? Lo digo porque, claro, al final esto no sé si se resume en que el Reino Unido es un país mucho más fuerte y más importante o con más peso internacional que España y por eso va a tener siempre esa posición de fuerza. ¿Se podía haber arrancado otro acuerdo real, diputado? Mire, la política exterior es muy compleja y exige un grado, cada vez lo vemos más, de mayor profesionalización y conocimiento. Uno no puede llegar a ser ministro de Exteriores para aprender qué es ser ministro de Exteriores. Y aquí ya lo habíamos conseguido, simplemente. Usted me pone el ejemplo, un ejemplo práctico. El punto 24 de las consideraciones del Consejo para negociar, ese artículo calcado literalmente en el artículo 184. Con eso se hubiera terminado todo. Incluso si se hubieran puesto muy duros los británicos, con un pie de página que se hace en muchísimos tratados. Si es que estaba hecho, pero simplemente cuando tú no lo pides, pues ha llegado el Reino Unido, lo ha quitado y tú no has dicho absolutamente nada. Y ves a un secretario de Estado que dice que te lo han hecho con nocturnidad y alevosía. Pero ¿para qué tienes allá a los diplomáticos y a los abogados del Estado? Y tú mismo para supervisar y para ejercer presión. Lo que dijo Pedro Sánchez de que había un veto el domingo era mentira, por eso tuvo que salir Pablo Casado ofreciéndose para vetar de verdad, trayéndolo al Parlamento. Desde luego el PP ya había conseguido lo que el Partido Socialista, es que es gravísimo, ha mal logrado, ya lo habíamos conseguido. O sea, no es que hubiera estado yo, pues que hubiera estado yo, hubiera conseguido que el punto 24 hubiera sido el tenor literal del artículo 184, que es lo que pretendíamos. Estaba ya conseguido. Ya por último, quiero que escuchemos a la presidenta de Lituania, que se le escapa incluso la risa cuando de alguna manera explica cómo, no sé si, es que me da rabia decirlo, porque por mucho que Pedro Sánchez sea como es, me da rabia decir que han tomado el pelo a España, pero quiero que lo escuche y después le pregunto por ello. Usually there are some, I can joke, tricks. We promise to promise. Just a promise. No. Usually that we promise we deliver, sooner or later. No sé si lo ha escuchado bien, diputado, pero que básicamente le preguntan y dice, bueno, hemos utilizado una especie de treta y es prometer que prometeremos. Le preguntan el qué y dice, bueno, ya hablaremos. Es decir, y con una sonrisa muy jocosa, por llamarlo de alguna manera. Una vergüenza, porque ha perdido la cara enfrente de todos sus colegas. O sea, si sus colegas ya se ríen de él de esta manera, pues hay que ver lo que nos puede esperar. Hay que ganarse el respeto muy fuerte. El respeto solo tiene trabajo serio detrás y no permite improvisaciones. Pues efectivamente, la presidenta lituana en el fondo lo que ha hecho ha sido de portavoz de todos los demás, porque sabe que le han colado un auténtico gol por la escuadra y que Pedro Sánchez pues no está a la altura. Diputado García Hernández, gracias por haber atendido a las cámaras del Catalagua y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, señores, venga, lanzo la cuestión a la mesa. ¿Qué os parece el acuerdo al que se ha llegado? Dos visiones totalmente opuestas. Reino Unido, que reivindica como una victoria el hecho de que se mantiene el statu quo de Gibraltar, y Pedro Sánchez, que dice lo que dice, pero las evidencias parecen que van en el sentido contrario. Venga, opiniones al respecto. Se le ha olvidado un pequeño detalle al diputado García Hernández, y es que ese equipo negociador del que hablaba, los diplomáticos, los abogados de Estados españoles que están en Bruselas, es el mismo equipo que nombró el PP. Es el equipo del exministro Dastis. Por tanto,
si tiene alguna crítica que hacer a ese equipo profesional, de diplomáticos y abogados de Estado, pues yo creo que se la puede remitir a su propio domicilio, en la calle Génova, porque son ellos los que nombraron este equipo. Quitando ese pequeño detalle, lo que es verdad es que el señor Pedro Sánchez es una auténtica desgracia nacional. Y aquí lo que ha hecho ha sido un ejercicio de la máxima estulticia. Y es que los presidentes del gobierno les cuesta mucho salir de España, pero cuando salen y le van cogiendo gusto a esto de salir, pues se creen que están probablemente más preparados de lo que realmente están y se creen que gustan más de lo que gustan realmente. Yo estuve en Guatemala la semana pasada, en la Cumbre Iberoamericana, escuchando la intervención del presidente Sánchez delante de varios otros presidentes en la conferencia empresarial. Pasé vergüenza ajena. De todo lo que hablaba el presidente Sánchez era de que su gobierno estaba compuesto por más mujeres que por hombres y que el crecimiento de España vendría gracias a las políticas de género y que el gran logro del socialismo era que las mujeres tenían todas las carteras de economía, de industria, de comercio. Estas son las cosas que vende cuando sale por ahí fuera, delante de otros 5 presidentes. En cambio, hizo un papel realmente magnífico el rey, su majestad, que estuvo en la misma conferencia, clausurando, y que, por cierto, a todos estos de la izquierda que les gusta tanto hablar de quitar la monarquía y todas esas cosas, les vendría muy bien viajar un poco y ver el respeto que impone el rey cuando sale. No así el que recibe el presidente del gobierno, pero el rey cuando sale, no digamos a países iberoamericanos, comanda un gran nivel de respeto que cambia por completo la dinámica de las negociaciones, de las conversaciones que se tienen con otros jefes de Estado. Y es exactamente lo contrario de lo que pasa con el señor Pedro Sánchez, que no comanda ningún respeto. Por eso, aunque tenía un equipo negociador que a lo mejor no estaba tan mal, por eso le toman el pelo, porque no comanda ningún respeto. Porque todo el mundo sabe que es un chilgalabís. Cuando sale de España a la segunda que le cazan diciendo tonterías, pues ya se sabe que se le puede tomar el pelo. Y se le ha tomado el pelo. Y el problema no es que se tome el pelo a él. El problema es que se está tomando el pelo el presidente del gobierno de España. Y aunque no nos guste, y a él le gusta mucho repetirlo, es el presidente del gobierno de España, para nuestra desgracia. Gracias, por supuesto, al PP que lo ha puesto ahí no queriendo dimitir al señor Rajoy, pero es el presidente del gobierno de España. Luego, los goles que le meten son goles que nos meten a nosotros. Y esta ocasión histórica que ha tenido para cambiar, que no se volverá a dar, porque nunca volvemos a tener una situación en la que se pueda negociar con tanta fuerza. Mira, en las memorias de Tony Blair, que son bastante gordas, casi no se hace referencia a España en todo el tomo, que son unas 500 páginas. La única referencia que se hace a España, y en ese caso al presidente Aznar, que era el presidente del gobierno en ese momento, explica cómo negoció Aznar un determinado tratado en el que todo el mundo intentaba convencerle de una cosa que no le convenía a España. Entonces, el señor Aznar fue a Bruselas y estaba ahí, en esos cuartos que se ponen las delegaciones, cada delegación en una habitación, y se sentó a fumar un puro. Hasta las 6 de la mañana. Literalmente a fumar un puro. Sí. Y dijo, ustedes pueden venir aquí, me pueden mandar al holandés, al alemán, pero esto, yo me voy a fumar el puro tranquilamente y hasta que no se haga como le interesa a España, nosotros no firmamos. Y es que en algunas cosas tienes que ser flexible, pero en otras no. Sí, en las cosas estructurales te tienes que fumar un puro hasta que se haga como tú dices, o no se hace, o tú no lo firmas. Pues eso es lo que tenía que haber hecho el señor Sánchez y no ha sabido o no ha querido hacer. Javier, gracias a España. Javier y Román. Sí, yo creo que, hombre, quien mejor ha descrito la situación ha sido evidentemente la primera ministra lituana. Y es que al final, ahora que estamos en un horario ya de adultos, yo creo que las cartitas que se van a añadir al documento con validez jurídica, bueno, pues tiene la misma eficacia jurídica que la carta a los Reyes Magos que hacen mis hijos. O sea, que ellos hacen la carta y luego yo les regalo lo que me da la gana. O sea, que al final yo creo que se describe muy bien cuál es la naturaleza y los efectos jurídicos de esos documentos que todavía yo creo que nadie hemos visto, de lo que supuestamente garantizan los derechos de España. Sí quiero aprovechar también a comentar que algo de culpa tenemos los españoles de la situación de Gibraltar y sobre todo de la voluntad de los gibraltareños de no querer integrarse en España, ¿no? Y es que al final, cuando comentaba antes el interviniente, el diputado del Partido Popular, él hablaba de la disparidad de renta, y estamos hablando realmente, ahora que está tan de moda la brecha, pues estamos ante una auténtica brecha de renta per cápita, ¿no? Entonces, es como si les hubiesen preguntado a los alemanes de la República Federal si ellos hubiesen querido integrarse en la RDA. O es como si les hubieses preguntado a los surcoreanos si ellos quieren incorporarse a Corea del Norte. O es como si les dices a los tejanos si es que ellos quieren hacerse mexicanos, ¿no? Realmente tenemos que tener en cuenta que la frontera de Gibraltar a día de hoy es una de las fronteras donde delimitan un salto de renta per cápita más grande del mundo.
Los gibraltareños tienen una renta per cápita de unos 75.000 euros y en el campo de Gibraltar pues, no se llega a los 16.000. O sea, prácticamente cuadruplica la renta per cápita. ¿Y eso por qué? Porque a un lado de la verja, que es al lado español, llevan 40 años de socialismo. Entonces, 40 años de socialismo, de políticas existenciales, de maltratar al empresariado, de poner obstáculos a la generación de riqueza, de alta fiscalidad, alto aparato burocrático y administración paralela y todo lo demás. O sea, esas políticas socialistas que lleva Andalucía padeciendo durante 40 años, pues resulta que han creado una frontera de renta per cápita con respecto al otro lado de la verja, ¿no? Entonces, si algún día cerrásemos la verja, pues no sé, a lo mejor resulta que los gaditanos saltarían la verja como en su día saltaban los alemanes de la RDA, ¿no? Entonces yo creo que ahora es la oportunidad que tiene también los andaluces de sacudirse por fin de 40 años de socialismo. Es ese socialismo y las políticas socialistas las que han condenado a todos los lugareños a una renta per cápita y unos niveles de bienestar pues que no tienen parangón, no son comparables para nada con los que hay al otro lado de la verja, ¿no? Entonces, si en algún momento queremos cautivar y queremos seducir a los llanitos, tendremos que hacer un esfuerzo por desmontar el tinglao y las políticas socialistas y permitir que, evidentemente, Andalucía pueda realmente ir recuperando o ir minimizando esa brecha de renta per cápita. Brecha brutal, 75.000 versus 16.000, casi 4 veces más. Venga, Román, y más opiniones. Cuando uno tiene tantas versiones, tiene que ver entre los protagonistas de las versiones cómo actúan. Y si uno analiza cómo han actuado la señora Theresa May y cómo ha actuado Pedro Sánchez, es mucho más creíble lo que cuenta Theresa May que lo que cuenta Pedro Sánchez. Ha ido al Parlamento, lo ha explicado en el Parlamento, ha ido a la Cámara, ha debatido, ha dado muchos datos y Pedro Sánchez ha hecho la declaración institucional. Le he comentado al rey de que ya hemos logrado lo que queríamos, ya hemos llegado a un acuerdo, o sea, nada, no se ha incorporado nada nuevo al 184 y hemos levantado el veto que no teníamos, o sea, nada. Entonces, muy grandilocuente, muy de Pedro Sánchez. Luego, además, dice esa frase muy bonita que es la última palabra siempre la tendrá España. Perfecto. Es como lo del diálogo que él tiene abierto con los independentistas de Cataluña. Tú puedes estar dialogando, pero cuando el otro no dialoga, pues cuando tú dialogas solo, o eres tonto o estás loco. Tienes que escoger una de las dos acciones, ¿no? Sobre Gibraltar puede pasar lo que sea y él decir la última palabra. No estoy de acuerdo, pero como si se lo dice a una cafetera. Entonces, en eso no miente, pero esa es la trascendencia de todo lo que ha hecho, ¿no? Yo sí creo que ha negociado con un mono del Peñón, porque creo que no ha llegado más lejos el nivel de altura en el que han tratado. Y sí quería comentar una cosa, Iván, ya que vais a formar parte de la política activa ahora, ¿no? Los altos funcionarios responden a directrices políticas. Y yo me acuerdo de los funcionarios que, cuando estuve en el gobierno en el año 96, que tocó las negociaciones importantes de la entrada en la Unión Europea, muchos de ellos estaban puestos antes por Felipe González. Y claro, cuando uno ves cómo... Y se mantuvieron. Luego. Sí, pero es que vamos a ver, los altos funcionarios son señores de carrera. Tú no puedes nombrar, excepto en algunos casos, que no es un embajador político. Normalmente tienes altos funcionarios. Los abogados del Estado no los pones del partido, pones del alto funcionario. Y es que responden a instrucciones. Es que aquellos, cuando negociaba Felipe la entrada en el mercado común, trabajaban bien y de una manera como se trabajó. Cuando se negoció el Tratado de Niza, que es el que cuenta Blair en las memorias, porque además se sacó un Churchill, un gran lancero, a la 1 de la madrugada y dijo, señores, yo me voy a fumar este puro y aquí no nos vamos nadie. Y Helmut Kohl y los otros se miraban y decían, pero ¿qué hace este español? Y dice que aquí, en el Tratado de Niza se nos trata como un gran país. O si no, no hay ningún acuerdo. Y los funcionarios que estaban allí se quedaron toda la noche mirando papeles. Claro, los funcionarios que puso Dastis, si nadie les dice nada, nadie les da instrucciones, pues no hay que mirar a Génova, hay que mirar al presidente del gobierno, hay que mirar al ministro actual de Exteriores. Lo decía porque el diputado del PP señalaba a esos funcionarios. ¿Por qué no han hecho nada? Pero pues porque no reciben instrucciones. Lo que es importante es que para eso están los altos... Por eso digo que no se culpabiliza a los funcionarios. Por eso, el funcionario no tiene ninguna culpa. La culpa la tiene claramente el gobierno, que no ha hecho sus deberes y que muy torpemente se ha ido de fin de semana con su mujer a Cuba de puente largo en uno de los momentos más importantes que ha habido en la historia de la Unión Europea, que es el momento en el que el Reino Unido se desengancha de lo que era el mercado común y ahora Unión Europea. Y el presidente del gobierno de España estaba apoyando a la dictadura castrista. Eso es lo que estaba haciendo.
Claro, luego pasa lo que pasa, que al final los monos de Gibraltar mandan más que el presidente del gobierno. Es que volviendo, intentando engarzar con lo que estás diciendo para que no sea esto una sucesión de monólogos, esto lo hemos hablado en alguna ocasión, pero la política exterior de España, en realidad, el gobierno Aznar, lo mejor que tuvo, pero muy de lejos, y además esto los analistas internacionales lo reconocen, es una política exterior ambiciosa, que en aquel momento, ambiciosa y muy potente, que en aquel momento era, digamos, algo superior a la potencia y representatividad real de España en el mundo. Y esto, claro, esto también está muy estudiado, pero cuando se mantiene en el tiempo una política internacional adecuada, revierte, por supuesto, en el bienestar, la libertad, la prosperidad de los propios españoles. El tema de Gibraltar hay gente a la que le puede parecer algo patriotero o algo... No, el tema de Gibraltar es muy importante por muchos motivos, no solo por los problemas que, digamos, la existencia pues, de un lugar en el que, digamos, se defrauda, por decirlo fraude fiscal, directamente, se defrauda, sí, no solo fiscalmente, y fíjate que yo soy partidario de los paraísos fiscales porque revela... Se escapan de los infiernos fiscales, pero el problema de Gibraltar es un problema de legalidad y de perjuicios a España, pero ese es el problema, digamos, secundario. El fundamental es un problema de soberanía, de dignidad nacional y, me costaría más tiempo explicarlo, pero de bienestar y libertad de los propios españoles. Y eso no solo no lo hemos entendido, sino que no lo hemos transmitido. El gobierno de Zapatero directamente, es decir, atacó la posición internacional de España, llegando incluso a renunciar a parte de la representación que teníamos en Europa, que teníamos una representación similar a otros países, y se renunció a parte de ella. Es decir, es algo tremendo. No voy a describir, no es el momento, pero vamos, todos podríamos hablar de ello, o casi todo, el declive y el mantenimiento de una posición internacional de España muy débil. ¿Y qué ocurre? Que cuando viene una persona como Pedro Sánchez, que por cierto, es decir, su actuación o sea, una cosa, ya es grave que un presidente del gobierno español apoye a un dictador sanguinario frente a sus víctimas, pero que haga ese paripé vergonzoso y terrible de reunirse con una banda de funcionarios de la dictadura castrista y diga que está reunido con la sociedad civil, es que es una burla a los asesinados por el castrismo que Pedro Sánchez pues ha interpretado alegremente, ¿no? Y mientras, ¿qué ocurre? Bueno, pues que sencillamente la reivindicación, no de Gibraltar ya, que no hace falta, entre comillas, reivindicarla porque en el derecho internacional le corresponde la devolución a España, sino la reivindicación de una postura sencillamente del mantenimiento de la postura reflejada en el tratado inicial, en el borrador del tratado inicial del Brexit, de la salida de Gran Bretaña, sencillamente por desidia y porque seguramente, bueno, llevarse mal, como hizo en su momento Aznar u otros responsables del gobierno español, ¿no? De fumarse un puro y ganarse la enemistad o la rabia, ¿no? De personas que le presionaban. Bueno, ¿para qué lo va a hacer Pedro Sánchez? ¿Para beneficiar los intereses de España? No, no les merece la pena. A ver, Miguel Ángel y Fernando. No, vamos a ver, yo creo que el problema de Gibraltar es algo que todos los españoles llevamos dentro porque lo hemos vivido, porque hemos nacido ya con ello, ¿no? Tiene ya unos cuantos años, unas cuantas décadas, unos cuantos siglos, ya 300, ¿no? Entonces, pensar que la reina de Inglaterra iba a venir aprovechando un divorcio que podía ser, en vez de mutuo acuerdo, un divorcio contencioso, aprovechando eso, iba a venir a España a entregar las llaves de Gibraltar, pues hombre, yo creo que no es lo que iba a pasar y que eran, si alguien tenía esas expectativas, pues eran unas expectativas falsas. Eso no iba a suceder. Desde luego, el gobierno actual no es el culpable de la situación de Gibraltar. Igual que tampoco es el culpable de que de que exista esa brecha en cuanto a la renta, ¿no? Porque esa brecha en cuanto a la renta no viene de hace 10 años, no viene de hace 20, ni 30, ni 40, ni 50, ni 60. Viene de tiempos atrás porque surge por una regulación... El dato no es verdadero, pero bueno. Bueno, no sé... Solo te digo que el dato no es verdadero, si quieres luego hablamos de la evolución económica en los años 60. Sí. Pero el dato no es verdadero, la opinión sea la que sea, el dato no es verdadero. La evolución que tiene el territorio de Gibraltar es por eso que tú decías de una serie de regulaciones, no solo esa, de paraíso fiscal. Hay otra serie de regulaciones, como es el paraíso fiscal es lo mejor de Gibraltar, no lo peor, es lo mejor. Ya, como es el control del tráfico marítimo en algunas áreas, como es el control de paso de submarinos, en fin, que le otorgan el derecho internacional que no otorgan a España.
Y eso, desde luego, no lo puede resolver en un problema de un divorcio de mutuo acuerdo o de un divorcio contencioso el gobierno actual. Pero partiendo empeorar, de esa pero base. lo puede empeorar. No, pero partiendo de esa base, digo, proponer las cosas en el lugar el que yo qué sé, para verlo un poco más objetivamente, la situación, y luego poder analizar si uno lo ha hecho mejor o lo ha hecho peor. Pero, en fin, las expectativas eran las que eran. Y, desde luego, se estaba trazando y se estaba buscando y se estaba teniendo que dialogar y que discutir en ese momento sobre muchos más problemas que Gibraltar. Claro, también podemos hacer eso. Gibraltar lo podemos convertir en un perejil. Es decir, perejil español, pues Gibraltar español, y mandamos allí a las tropas, ¿no? Bueno, no, esa no es la fórmula, y la fórmula de la que estábamos en ese momento es discutiendo de otras cosas, ¿eh? No estábamos hablando de que ese patriotismo que todos tenemos dentro y que seguramente a flor de piel cuando surgen estas cosas, pues que en ese momento que estábamos hablando de un divorcio, como digo, pues también sacarlo. Se ha hecho lo posible, y yo creo que se ha hecho bastante, y se ha conseguido una triple garantía, que para unos será mejor o para otros peor. Alemania decía una cosa, esta señora, dirigente política de Lituania, pues, en fin, puede decir lo que quiera. También podíamos hablar de lo que ha hecho Lituania y lo que hace Lituania y estos tres países para la Unión Europea y para nuestras necesidades. Y los aviones que tenemos que tener allí desplegados y todos los problemas que estamos teniendo por tenerlos allí progresar desplegados. Económicamente y no más que ningún otro país. Que progrese económicamente una sociedad liberal es una cosa que un socialista nunca puede tolerar. Es una cosa que le molesta liberal muchísimo. Lituania, desde luego, vamos, es súper... Una economía liberal. Una economía ultraliberal, diría yo, la economía de Lituania. Los excesos se pueden decir verbales con los que sean. Sí. Bueno, en todo caso, yo no creo que Theresa May esté en posesión, como se ha dicho aquí, en posesión de la verdad. Yo creo que Theresa May tiene un problema muy serio. Creo, además, que tiene bastantes posibilidades de no sacarlo adelante, el acuerdo, porque no tiene ni siquiera la mayoría simple actualmente. Por lo tanto, todo esto que estamos hablando puede que no valga ni para nada en el futuro, o sí. En todo caso, Theresa May lo que hace en su Parlamento es contar su versión. Dos posiciones enfrentadas, divergentes y refractarias, la posición española y la posición del Reino Unido, que han tenido que encontrar una vía de solución, y que posteriormente se abren otra vez en la herida y se abren canal para cada uno demostrar en el Parlamento. Esa es la realidad. Y si el Parlamento británico un segundo, Javier, déjame ocurrir. Ese es otro tema. ¿Por qué este acuerdo no se ha refrendado, no se ha llevado al Congreso de los Diputados para que Sánchez tenga que dar explicaciones? Que recordemos, tiene 84 diputados solo, una posición tan importante como era la española. Fernando, y completamos esta ronda. Posiblemente el PP votaría a favor del acuerdo. Tiene 84 diputados, una tesis doctoral pendiente. Sí, bueno, vamos a ver, que tengamos 300 años de un problema que ya, en fin, se eterniza, y que debe ser el tratado que ha tenido más larga vida en la historia de la humanidad. No hay otro. No hay otro que haya durado tanto como 300 años. Inglaterra, además, sabe mucho de incumplir tratados, porque ha sido maestra en la historia, ¿no? A Inglaterra los tratados le duraban 6 meses, 2 semanas en su cumplimiento. Bueno, a nosotros nos duran 300 años. Pero bueno, eso no quita para que hayamos dejado pasar una oportunidad histórica de haber apretado las tuercas y de haber conseguido unas ventajas que parecen indudables, ¿no? Entonces, de poner el ventilador y decir que la culpa es de Felipe V, pues tampoco parece muy allá. Bueno, luego hay un tema que yo creo que es el asunto de fondo, ¿no? Vamos a ver, Gibraltar esencialmente es una cueva de piratas. Vive del contrabando y vive, de un incumplimiento sistemático, por otro lado, de la propia legalidad internacional, porque lo que figura en el Tratado de 1713 no tiene nada que ver con lo que es hoy la realidad de Gibraltar, además de los sucesivos incumplimientos que les ha llevado a extender el territorio, etc. La verja estuvo cerrada de Gibraltar, pero los gaditanos no saltaban la verja. La verja estuvo cerrada desde el año 69 hasta el año 82. Lo primero que hizo Felipe González al llegar al gobierno, la primera medida de política internacional que tomó fue abrir la verja. Y en lo sucesivo, en ninguna de las negociaciones, ni con la Unión Europea, ni con la definitiva de la OTAN, se puso a Gibraltar de condición, ni se consiguió mejorar la situación de Gibraltar en su relación con España en absoluto, ni lo más mínimo. Es decir, ha sido un asunto que ha quedado absolutamente dejado de la mano de Dios. Solamente durante aquellos años, entre el 69 y el 82, realmente se puso a Gibraltar en una situación muy complicada.
Gibraltar y el Reino Unido, que se negaban sistemáticamente a cumplir las condenas de Naciones Unidas y que frente... ¿Y por qué retiró la verja, Felipe Frente González? al mandato, es que frente al mandato de descolonización, ¿por qué retiró la verja? Pues porque la política española es enormemente subalterna desde Carlos IV, con algún pequeño periodo de excepción. Pero desde entonces, desde la paz de Basilea, prácticamente hasta hoy, la política exterior española es una política absolutamente subalterna de políticas exteriores distintas. Hemos podido cobijarnos a la sombra de franceses, de ingleses o de norteamericanos, pero siempre hemos optado por una política exterior, digamos, más cómoda, con una independencia perfectamente descriptible. Y eso se plasmó en la política de los últimos años a la llegada de la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que es un hecho, pero la cuestión está aquí en que hay un mandato de Naciones Unidas para descolonizar un territorio. La opinión de los llanitos ni me los tengo que ganar, ni me los tengo que dejar de ganar. Los llanitos no tienen nada que decir al respecto de la soberanía del Peñón de Gibraltar. Para empezar, porque no son población autóctona, ni son descendientes de población autóctona. Son de origen maltés, norteafricano, portugués. No hay población originaria gibraltareña en absoluto, que la poquísima que había fue evacuada al poco tiempo de que se constituyera como colonia británica. Por tanto, no es un problema de autodeterminación. Enfocarlo así es construir una gigantesca estafa de todo orden. Lo que tienen que hacer es descolonizar un territorio. España lo que tiene que recuperar es ese territorio. Si la población quiere permanecer en Gibraltar, estupendo. Y si no, pues tienen allí un país del que se sienten muy orgullosos ellos, que son british, y se pueden marchar a vivir a Plymouth, bueno, iba a decir a Glasgow, pero no está muy claro que Glasgow siga siendo británico. Entonces, o a Leeds, que está muy, en fin, muy despoblada, ¿no? Y tal. Bueno, pues esa es la cuestión, pero que no queremos a los llanitos, tampoco que les odiamos, pero que no la queremos. Que no es eso, que el mandato y la reivindicación de España es sobre su integridad territorial, por tanto, sobre el territorio del Peñón de Gibraltar. Pero no solo, el enfoque es correcto, no comparto algunos de tus comentarios emotivos, pero mal hecho. Es posible, pero lo que quiero decir es que efectivamente no es una cuestión de soberanía, y de hecho, si Gibraltar fuera de vuelta a España, aprenderíamos un poco sobre lo que son las libertades individuales. Porque lo que... No creo que sea. Sí, quiero decir que sí aprenderíamos, porque efectivamente la población de Gibraltar tendría derecho, como tendría que tenerlo toda la población española, y no lo tiene, por cierto, en gran parte de España, pues, por ejemplo, a elegir la lengua de escolarización y otras muchas cosas. Efectivamente es un problema de derechos individuales, y por otra parte está la soberanía española, que en absoluto afectaría ni tendría que afectar a la vida de los gibraltareños. Eso el gobierno socialista, y en particular el de Moratinos, hizo un grandísimo daño, concediendo prácticamente un estatus de tercera parte en la negociación al gobierno de Gibraltar, por cierto, presidido por un tipo, en fin, abyecto, ha dicho Gonzalo Valls. Yo iba a decir otra cosa, pero mi abogado no me lo permite. Pero bueno, en todo caso, los dineros que obtiene con esa actitud no los gasta fundamentalmente en Gibraltar, sino más bien en su residencia de lujo, que no está en Gibraltar, como todos saben. Pero solo un pequeño comentario, porque es que a mí me pasa algunas veces, cuando se hace algún comentario ridiculizando, por ejemplo, la operación de Perejil, no se entiende nada. Eso se muestra que no se ha entendido nada, porque lo esencial de Perejil, con ser importante, no fue que un grupo de la Legión Española desembarcara en la isla haciendo valer la posición española, que eso es muy importante, porque para eso están los ejércitos, para preservar la paz, especialmente de las naciones democráticas. España lo es, y lo era, frente a una actuación de fuerza. Menos mal que no ha pasado siempre en la historia que las dictaduras sanguinarias tomen una posición de fuerza y las democracias se rindan. Eso no ha pasado siempre, en que a algunos les gustaría. No es eso. Es decir, la operación de Perejil fue tan importante como que ensayó por primera vez una alianza estratégica de España con los Estados Unidos, que en parte podía sustituir o complementar la vieja alianza de Estados Unidos con el Reino de Marruecos. Eso fue importantísimo, y eso fue literalmente torpedeado por la mafia más nefasta que ha habido en este país en los últimos 50 años, que es el conocido como el clan marroquí, y que representa intereses internacionales, intereses económicos de políticos socialistas que han tenido como premisa fundamental el plegarse a los intereses políticos, entre otros de Marruecos, por no sé qué, o sí sé qué, intereses económicos oscuros.
La operación de Perejil no tuvo nada que ver con una cosa ridícula de Trillo diciendo al alba. No. La operación de Perejil fue el ensayo de una alianza estratégica profunda con los Estados Unidos que, desgraciadamente, el 11M y el gobierno más nefasto que ha habido en la historia de España, que es el de Zapatero, dinamitó. Bueno, vamos a... Seguiremos atentos porque sí que es verdad que todo esto se tiene que refrendar en el Parlamento británico, con lo cual veremos si este acuerdo al que se ha llegado entre el Reino Unido y la Unión Europea se plasma, sigue adelante o no. A lo mejor, fíjense que es que incluso se paraliza el Brexit. Veremos. Bueno, vamos a adentrarnos en otros asuntos de la política nacional. Las elecciones andaluzas. Ya estamos en esta recta final. Quedan 5 días para esos comicios. Y la verdad es que les hemos preparado un vídeo sobre qué es lo que está ocurriendo, cómo algunos están elevando el tono, de qué se puede hablar esta semana, pero para ello, para que lo entendamos, tenemos que mostrarles algunas de las encuestas que se están publicando estos días, este fin de semana y hoy mismo, para que vean ustedes cuál es la tendencia de voto, cómo van cada uno de ellos, para que también comprendan que algunos se están poniendo nerviosos ante la evidencia de que no les está yendo muy bien, por mucho que las encuestas, ojo, se equivocan, y mucho en muchas ocasiones. Prueba de ello es las últimas elecciones generales que no dieron ni una. Pero vamos a ver, por ejemplo, la última que hemos conocido a las 8 de la tarde, la del periódico ABC, que publicaba, o la empresa encuestadora es GAT3, efectivamente, la de Narciso Michavila, y fíjense, si la mayoría está en 55 escaños, según esta encuesta el Partido Socialista obtendría una horquilla de 41-42 que podría, muy probablemente, gobernar con Adelante Andalucía, que es el partido de Teresa Rodríguez, que, por cierto, de Podemos, de la marca de Podemos, ya no queda absolutamente nada. Pero según esta encuesta sí que sería posible, pese a que ya les digo que la tendencia es que cada vez la coalición entre PSOE y Adelante Andalucía va sumando menos cada día que pasa. En otras palabras, pese a la fortísima irrupción de Vox, que fíjense que le da hasta casi un 7% en intención de voto, no sería suficiente. ¿Para qué? Para que junto con el Partido Popular, que sería la segunda formación, es otro de los grandes titulares, en el PP temen quedar por detrás de Ciudadanos y quién sabe si Adelante Andalucía, pues no, quedaría como segundo. Sumado a Ciudadanos y al partido de Santiago Abascal, estarían, insisto, pese a que aquí no suman, la tendencia es que cada vez están más cerca de esa suma. Veremos qué es lo que ocurre el domingo. También la que publicaba el periódico Español me parece interesante porque muestra una tendencia clara. Y pese a que otorga una mayoría al Partido Socialista junto a Podemos, que la mayoría absoluta está en 55 escaños, fíjense, entre los 37, si tomamos la parte baja de la horquilla del PSOE y los 20 de Podemos, sumarían 57, 2 más de los 55 necesarios. Pero también aquí lo importante, más allá de ese 6,5 de intención de votos que le dan a Vox, el PP caería bastante en intención de voto, se podría dejar hasta, atención, 7 diputados. Ciudadanos pasaría de los 9 a una horquilla de 17 y 20, y ya les digo que pese a que la derecha, o las derechas, por llamarlo de alguna manera, no suma, también la tendencia es relevante. Dicho lo cual, y vamos a ir viendo también, por ejemplo, la del periódico El Mundo, que también ha sido relevante, con todo esto encima de la mesa, les hemos preparado el vídeo sobre los nervios de algunos partidos en esta recta final de campaña, que ya les digo yo que nos lo vamos a pasar bien, porque hay mucho partido todavía, teniendo en cuenta que hay mucho voto hacia la abstención, se calcula con más de un 30%, y mucha gente indecisa que no sabe a quién va a votar el próximo domingo. Vean. A 6 días para las elecciones en Andalucía, el ambiente está más caldeado que nunca, donde los cuchillos vuelan por los aires, donde uno suelta una pullita y el otro lo recoge con otra peor. Muchos nervios, tensiones y preguntas que se han empezado a notar hoy. La Dirección Nacional del PP no descarta pactar con Vox si dan los números y coinciden en programa. Sin embargo, manda un aviso. Un voto a Vox es 4 años más de Susana Díaz. Igual que un voto a Vox en Madrid supuso 4 años más de Manuela Carmena, o los primeros 4 años. Maroto ha denominado también de extrema derecha a los socios europeos de Vox y además habla de su financiación. Y aquellos eurodiputados de la extrema derecha europea que dicen que el referéndum de Cataluña es ilegal. Con esos está Vox y seguramente de esos obtiene financiación, presuntamente, siempre. El presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha tardado en lanzarle una dura respuesta. No tenemos financiación de nadie, más que de los españoles. Eres un mentiroso. ¿Por qué dices presuntamente? Porque sabes que mientes, miserablemente y sin escrúpulos. Y porque no tienes lo que hay que tener para asumir una querella y sentarte en los tribunales por difamar y por atribuirnos un delito de financiación ilegal.
eres un cobarde. Quien también se ha acordado hoy de la formación de Abascal ha sido el PSOE. Vox es un partido sin representación. Los españoles y españolas no le han otorgado nunca su confianza. Y nos llama mucho la atención que el Partido Popular y Ciudadanos vayan a remolque del laboratorio de ideas de Vox en Andalucía. Van a rebufo de lo que marca Vox. Es Vox el que marca la hoja de ruta de la derecha para Andalucía. En la recta final temen el resto de partidos que se cumplan las encuestas y Vox consiga esos escaños, porque si no estos días está en boca de todos. Bueno, por cierto, me llama la atención, fíjense lo que hacía Ciudadanos. Yo es que ya con esto las fake news, yo ya no sé qué creer, hermano, pero en Twitter, que desde luego es un hervidero y muchas veces es fuente de noticia, pero hay que comprobarlo. A mí me llama la atención un tuit en el que Ciudadanos decía, bueno, fíjense, y en absoluto, creo que era en Sevilla, en un acto con fotografías, fíjense, la cuenta oficial de Ciudadanos Sevilla, en la provincia, llenazo en nuestro encuentro ciudadano en Dos Hermanas, seguimos nuestra ruta Naranja-Sevilla, porque ahora sí es posible, queda poco y lo vamos a conseguir, es el momento. Y fíjense esas dos fotografías que, oigan, hecho desde el ángulo que se ha hecho, desde luego sí daba la sensación de que había un llenazo. Pues algún tuitero o algún ciudadano que estaba viendo este acto y que se percató, colgó una fotografía desde un balcón, como si este es el llenazo absoluto del acto de Ciudadanos en Dos Hermanas. La fuerza del partido de Albert Rivera, desde luego, brilla por su ausencia, además de intentar tomarnos por tontos. Y la verdad es que en esta fotografía se ve que hay oradores, o sea que no es al final del acto o al comienzo donde la gente todavía no ha llegado, hay oradores. Y a no ser que aquí haya un Photoshop brutal y se haya borrado toda la gente en los aledaños de esa circunferencia, desde luego, como chiste, está bastante bien. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué podemos esperar en esta recta final de campaña? Las encuestas dejan todo abierto y pese a que en este momento no parece posible el cambio y acabar con la hegemonía socialista, la tendencia indica que de aquí al domingo puede que sí, difícil, pero sería posible. ¿Qué os parece? Bueno, no solo la tendencia es importante, sino que Narciso Michavila, el presidente de GAT3, el que ha hecho esa encuesta para el ABC que veíamos al principio, siempre dice que los últimos días de campaña, y concretamente los últimos 2 días de campaña, son absolutamente fundamentales. Y Vox lo que está notando en todos los actos que protagoniza, hoy hemos tenido un acto en Granada que ha sido brutal la asistencia y invito a nuestros televidentes a que busquen las fotos en cualquier red social, no que la busquen en Televisión Española, ni en Canal Sur, ni en La Sexta, porque ahí no lo van a ver, pero que busquen en redes sociales las fotos desde cualquier ángulo, de los actos que hemos tenido hoy en Granada, del que tuvimos en Sevilla de apertura de campaña, del que hemos tenido en Málaga, del que hemos tenido en Algeciras, del que hemos tenido en cualquier sitio, que mire la asistencia a esos actos y que vayan decidiendo, que vayan formando su propia opinión acerca de cuál es la tendencia que se está siguiendo. Si se cumple eso que dice siempre Narciso Michavila, de que la última semana es la más importante, y en esta semana la tendencia es al alza para partidos como Vox, y voy a decir también Ciudadanos, porque no, Ciudadanos parece que está creciendo, y a la baja, como parece, para Podemos y PSOE, pues insisto, que sin ánimo de hacer ninguna predicción concreta, porque es facilísimo equivocarse, sobre todo cuando uno no es experto en la materia, pero yo sería muy prudente a la hora de decir que el gobierno de Susana Díaz está garantizado. Yo creo que no hay nada garantizado, ni un buen resultado de Vox, ni un buen resultado del PSOE. Las cosas están cambiando tan deprisa que hacer cualquier pronóstico acerca de lo que va a pasar el domingo es, yo creo que muy arriesgado. Pero es que realmente creo que puede pasar cualquier cosa, desde que Susana Díaz mantenga su gobierno hasta que lo pierda de la manera más sorprendente y por primera vez en 40 años. Sí, yo creo que, primero, que el PP comete un error atacando a Vox. Yo creo que es un error de estrategia fundamental. Yo creo que el PP tiene que tener claro quién es el enemigo. El enemigo a batir es el socialismo y es el chavismo. Y ahí es donde debería centrar los ataques. Yo creo que no ayuda nada en el Partido Popular las críticas descarnadas a Vox. Yo creo que no les benefician absolutamente para nada. Y sí benefician a Vox, creo. Y sí benefician a Vox, yo creo también que, contrariamente a lo que nos llevaba vendiendo Arriola en los últimos 20 años, la existencia de varias alternativas o varias opciones en el centro-derecha, en vez de restar representatividad parlamentaria, lo que hacen es ganarla, porque lo que hacen es movilizar al electorado, obligan a los partidos políticos a competir por el voto y reducen la abstención del centro-derecha. Y yo creo que eso lo vamos a ir viendo en todos los comicios electorales que vayamos viendo en los próximos meses. Es decir, la competencia, yo como liberal, pues la competencia es buena, es sana y yo creo que al final será positiva para todos.
Luego decir que sin Vox estas elecciones serían tremendamente aburridas, porque contrariamente a lo que dice Iván, yo creo que se da por hecho que va a ganar Susana con una pérdida del electorado, con una pérdida de votos y una pérdida de escaños, pero bueno, al final acabará arreglándose con Podemos y tendremos más socialismo para otra nueva legislatura. Y sin embargo, el hecho de que se dé casi por descontado la imposibilidad del centro derecha para gobernar, yo creo que favorece a Vox, porque es el efecto elecciones europeas. Cuando tú ves que realmente no hay opciones de que tus alternativas o tus propuestas o tu partido gane, entonces te das el gustazo de votar lo que te pide el cuerpo. Y entonces hay mucha gente que, viendo que es imposible desbancar a Susana, pues van a darse el gustazo de votar a Vox. Y yo creo que ese efecto que es muy frecuente en las elecciones europeas, la gente vota de manera distinta, en esta ocasión pues le va a proporcionar otra serie de votos más a Vox. A ver, Fernando, Román, Asís. Sí, yo creo que aquí efectivamente el efecto del voto útil no sirve porque se da por descontado que Susana Díaz va a componer una mayoría del tipo que sea y va a seguir al frente de la Junta. Desde luego, no porque se presente Vox, sino porque sin que existiera Vox durante 40 años el PSOE ha estado al frente de la Junta de Andalucía o va a sumar 40 años con estos 4 últimos años. Así que, en fin, creo que el discurso del Partido Popular es muy equivocado, pero tampoco nos equivoquemos nosotros de quién está articulando esto. O sea, la historia está del poli bueno y del poli malo, ya nos lo conocemos todos. Casado dando una imagen de niño bueno de misa de 12 y mandando a Maroto a morder. Lo que pasa es que la estrategia es muy equivocada porque lo que está haciendo Maroto es tan disparatado y tan absurdo. O sea, ha llegado a decir que el voto a Vox llevaría a España a la República. Lo ha llegado a decir. ¿Sabes por qué? Gonzalo dice que llevaría a España a la República porque ese voto... ¿Esto es textual? Sí, porque ese voto conduciría al impugnar el Estado de las Autonomías Vox a un referéndum sobre la forma de Estado de las Autonomías y, por tanto, legitimaría un posible referéndum que pidiera Podemos acerca de república o monarquía. Esto lo ha dicho el señor Maroto, no es broma, ¿no? También dice que Vox ha dado a entender que es la extrema derecha, que es populista, porque dice que ser populista es facilitar recetas de soluciones facilonas a problemas complejos. Con lo cual, Maroto sería populista, porque está describiendo el fenómeno de Vox en términos muy simples y desde luego nada complejos, así que estaría cayendo en el mismo vicio que censura. Y luego porque, en fin, ya de verdad que lo ha dicho Maroto, que no me invento nada, dice que terminar con las autonomías supondría disminuir los servicios sociales, lo cual ya es el colmo, es decir, es una estupidez, sencillamente, y no cabe calificarlo de otra manera. Así que, por un lado, tengo esa impresión, efectivamente, de que ese mensaje no sirve para nada en el caso de Andalucía, ¿no? Y luego hay un aspecto muy importante también que se ha dicho, y es que, efectivamente, contra lo que se cree, hay una especie de tendencia muy machacona a decir que se sumen todos, que se unan todos y tal, y eso es un error absoluto. Es decir, cuanto más partidos aparecen en un espectro, más cantidad de espectro se cubre, y mucha gente que quedaría en la abstención o que incluso optaría por otras posibilidades, sí que pasan a nutrir ese voto. Y además es que no es la construcción de un discurso vacuo, es que hay referentes en la izquierda y en la derecha, en la izquierda también. Cuando se presentó el PSOE y Izquierda Unida juntos, la catástrofe fue absoluta, fue el 2000, el año de la mayoría absoluta de Aznar. No digo que esa fuera la causa, pero sin duda ninguna fue un factor coadyuvante. Que Izquierda Unida y Podemos en las pasadas elecciones del 15 al 16 se pensaba que en esa coalición iban a aumentar y obtuvo exactamente menos votos y mismos escaños. Es que tiene un 5% menos de voto, de un 22 a un 17-18. Esto es en lo que ha bajado Podemos y Izquierda Unida. Por tanto, en fin, lo que quiero decir es que ese discurso, que es el discurso que refuerza y que da pie y que da sentido en teoría al voto útil, es un discurso absolutamente disparatado. ¿Por qué algunos partidos hacen este discurso al mismo tiempo que por otro lado están diciendo que a quien quita votos Vox es a Ciudadanos y no al PP? Entonces, ¿por qué están tan preocupados? Es un absurdo completo. Pero tienen que hacer el discurso porque están pensando de verdad no en el bien de una opción política determinada, no en desbancar a Susana Díaz,
sino en ser los únicos gallos del corral. Esa es la única cuestión. Están haciendo política partidista. Bueno, un momento. A ver, Román, como experto en comunicación política, quiero que valores este mensaje que a mí me ha llamado mucho la atención, que yo creo que es el eje central, porque es una gran enjundia, digamos, política y transmite muchos mensajes ideológicos. Román, me gustaría que lo vieras con atención, porque yo creo que puede ser el antes y el después del despegue definitivo del Partido Popular. Vean. Hoy me han contado que una candidata, una de nuestras adversarias, se ha comprado 3 dragones, o le han regalado 3 dragones. Pero lo que no sabe esa candidata es que yo tengo la fuerza. La fuerza está conmigo. Román. O sea, cuando no se tiene discurso político, el ridículo está presente. No hay mucho más que decir. Y el problema es ese, el problema que tiene el Partido Popular en este sentido. ¿No tiene discurso? En Andalucía, no. No, ya está claro. Es decir, ¿a quién le importa que él esté con Darth Vader, la fuerza le acompañe? Pues que se vaya al cine. Anda que no tiene problemas Andalucía para que él tenga a Yoda detrás de él y una espada láser. Es lo que le falta, ¿no? Salir a la calle, vos también tienes una espada láser. Bueno, pues chicos, oye, a la Navidad, ¿qué le vamos a hacer? Aquí cada uno que haga lo que quiera. Pero creo que los problemas que tiene Andalucía son mucho más serios que todo eso. Y lo demuestra el discurso de Maroto, ¿no? No ha entendido nada. Si lo que tiene que decir es que votar, cuando el voto es individual, cada ciudadano es soberano con su voto, decir que es que si se vota a Vox es un voto de 1 por 4. Y vamos a ver, la gente le vota a Vox porque quiere votarle a Vox. Como la gente que le vota al PP quiere votarle al PP a pesar de las políticas que ha hecho el PP en su última historia. Es verdad que estas son las primeras elecciones de Pablo Casado, el presidente del partido, arrastrando mucho déficit adquirido de la época anterior, como el candidato a Andalucía, que sigue sin enterarse de nada, y es una de las explicaciones que, llevando este candidato, porque cuando ha llegado él a la presidencia del Partido Popular, con la organización que tenía, ya no daba tiempo a cambiar nada. Pues todo se puede cambiar, pero no había tiempo a cambiar ni a quemar a alguien nuevo, y ya se deja a este señor que explica que haya 40 años de historia del socialismo en Andalucía. Yo creo que esta semana es determinante, sobre todo porque hay una abstención muy alta y porque hay todavía un voto indeciso muy grande. Un segundo. No, quería comentar sobre el voto. Yo creo que el PSOE tiene voto oculto y que el PSOE sacará más votos al final. Yo creo que se los quitará, además de lo que sean las encuestas, a Podemos. Yo creo que el PP en este momento tiene voto indeciso y además la semana última para Vox es muy importante. Yo creo que Ciudadanos está sobrevalorado en las encuestas como siempre. Siempre las encuestas Ciudadanos va y luego es un bluff, y luego pincha. Yo creo que Podemos seguirá en ese sin pasar el umbral del 15% en Andalucía. Y yo creo que Vox tiene un voto directo muy claro y por eso salen las encuestas. Es decir, que la gente que va a votar Vox, que está reflejándose en ese 6,8, en ese 7, puede haber voto oculto, pero yo creo que no. Y si hay mucha abstención, sí le favorece a Vox, porque la gente que ha decidido votar Vox lo tiene clarísimo, no tiene ninguna duda. Su paciencia ha llegado a límites insoportables y ha decidido que efectivamente hay un ideario, hay unos principios, unos valores, y que va a optar por ellos cueste lo que cueste, porque ya está harto de que le tomen el pelo. Y sí es importante que no vayan los partidos juntos, porque de la misma manera que el PSOE siempre ha tenido a la izquierda una referencia, creo que se llama técnicamente un anclaje ideológico, cada vez que el PSOE con Solchaga y compañía se venían al centro, porque como ya eran capitalistas todos, aquello, la cultura del pelotazo, estaban mucho mejor en el centro que en la izquierda proletaria, cambiaron el traje de pana por la alpaca, había un partido a su izquierda que le decía, niños, que como perdéis el ideario, vuestros votantes se vienen con nosotros. ¿Cuál ha sido el problema que ha tenido el PP? Que es que a su derecha no ha habido un partido de la derecha y le ha permitido irse tan hacia la izquierda, que es cuando decía Carmen Martí de Castro aquello de que las políticas progresistas de Mariano Rajoy son tan progresistas que dejan a la socialdemocracia europea a la derecha del PP. Claro, si no tienes a nadie a la derecha, ahora está Vox, que no es extrema derecha, es derecha,
Y además, porque si no, tendrán que mirarse en el PP sus razones y sus orígenes. Y pues no lo hacen. Enseguida, sí, Miguel Ángel Perantes... Bueno, 11 y 28 de la noche, aquí seguimos analizando lo que puede deparar esta recta final, que como decía Iván Espinosa Los Monteros, es muy importante, sobre todo los 2-3 últimos días de campaña. Y hay mucho abierto, no está todo el pescado vendido. Como diría el clásico, hasta el rabo todo es toro. Y quién sabe lo que ocurra en las elecciones del próximo domingo. ¿Puede haber ese vuelco o no? Venga, más reflexiones al respecto. Asís, Miguel Ángel. Cuando en aquellas elecciones europeas en las que Podemos sacó, creo recordar, me corrigen si me equivoco, 1.600.000 votos, se hizo una encuesta 2 días después y pasó una cosa que es muy clásico, que es la identificación del votante con el ganador. Y entonces, en vez de 1.600.000 votos, que eran los reales, aparecía que había tenido, pues no recuerdo la cifra exacta, 2 millones de votos, una cosa así. Esto es muy clásico. Bueno, pues con Podemos está pasando algo parecido, pero previamente a las elecciones. Es decir, que es que el votante, antes lo que ha dicho Javier Jové, yo también lo iba a decir. Es decir, ese efecto de elecciones europeas es evidente, porque sencillamente el problema no es que el PP no pueda ganar, sino que ha dado la imagen de renunciar a ganar, que eso es lo relevante. Con lo cual, el votante, bueno, que quiere tener un voto útil, ya sabe que su voto no va a ser útil, sino que le va a dar una satisfacción o no. Y esa satisfacción se dobla, porque si el PP tiene 20 diputados, no es un éxito, y sin embargo si Vox tiene 5 es un gran éxito, con lo cual apuesta sobre seguro. Con lo cual yo creo en fin, que puede haber ciertos resultados sorprendentes. Y luego, por otra parte, y termino con esto, es una pena para el Partido Popular en Andalucía, es decir, en un sitio donde, bueno, por ejemplo, por poner el último ejemplo, pero es decir, los 2 anteriores presidentes están siendo enjuiciados y se ha escenificado casi la vergüenza de que con perdón y con todos los respetos, pero que una juez con profundísimas y directas relaciones con el poder político ha desmontado sencillamente el caso de corrupción mayor de toda Europa Occidental en términos de dinero. En términos de cantidad, el caso de los ERES ha sido el caso de corrupción más grave de toda la Europa Occidental, yo creo que en toda su historia, pero vamos, se tendría que pensar un poco para corregir esta afirmación. Frente a eso, es una pena porque verdaderamente Pablo Casado, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo con él, unos más u otros, tiene un discurso ideológico muy potente y tiene una facilidad oratoria comparable a la de otros políticos, llamémosle así, emergentes. Y sin embargo, el futuro está en un tipo que, en fin, que tiene una vulgaridad tanto en la formación como en el discurso, como en la imagen, como es Juanma Moreno, que bueno, pues que es un baldón. No porque sea bueno o malo que gane o no gane el PP, sino porque eso no representa al PP emergente, que a lo mejor no llega. O sea, que no te gusta ni Cuando brille el sol ni Star Wars, ¿no? Queda claro, está clarísimo. Venga, Miguel Ángel, a ver. Bueno, lo de Cuando brille el sol a mí es que me encanta, ¿no? Es música de mi época, pero la parte de Cuando brille el sol, yo es la parte, os lo decía antes, la parte, en fin, es más normal, ¿no? Están en una fiesta, pues es normal que... Pero la otra parte yo considero que es un error estratosférico, además la manera de contarlo, etcétera. A mí yo creo que se equivoca, pero se equivoca más el Partido Popular, y en eso estoy en absoluta coincidencia con lo que decía Javier, Asís y Román. Se equivoca en esa confrontación directa con Vox, y yo creo que ha echado ahora para atrás, ¿no? En esa confrontación, porque yo creo que no le interesa, ¿no? Y por eso quizá lo de hoy, cuando decía gobernaremos juntos, era la manera de decir no votéis a Vox, o sea, votarme a mí porque al final va a ser todo igual, ¿no? Yo creo que en eso el Partido Popular sí que le entra el nervios, porque los nervios, fijaros, ahora los nervios están entre compañeros casi de bancada, ¿no? Está más, los nervios los tienes más con los que tienes lindes que con los que no tienes lindes. O sea, quien le roba votos al Partido Socialista es quien tiene por la izquierda y quien tiene por la derecha más cerca, ¿no? Quien da un mensaje más parecido al que está dando el Partido Socialista. Por tanto, el que está más alejado, ese no es el que le quita votos. Como el PP lo tiene más cerca a Vox, pues por eso quizá es por lo que tiene más nervios frente a Vox. Y coincido también en que cuando hay mucha competencia,
pues y cuando hay muchos partidos políticos, pues esto pasa, ¿no? Se moviliza el voto. Pero cuidado, si cuando terminan las elecciones no se consigue una gobernabilidad, sea el sitio que sea, si no se consigue una gobernabilidad, toda esa distracción o todo ese voto que se ha dividido entre muchas opciones, pues deja de interesar al votante, porque no encuentra una solución a sus problemas. Y eso es un problema que todavía en España no lo tenemos todavía totalmente bien visto, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, sí que se ve, y termino con esto, con las primarias, por ejemplo, hay una división absoluta dentro de un propio partido. ¿Os acordáis con lo que pasó con Clinton? En este caso, las últimas elecciones, ¿no? Las primarias, dices. Las primarias, ¿no? Que lo que pasó, bueno, pues que estuvieron en una dinámica muy de mucha confrontación durante mucho tiempo, y lo que costó luego remendar eso. ¿Os acordáis de aquellos supervotos, los supervotos que tenían, de aquello que estaban muy empatados, ¿no? Las tendencias, y cómo lo tuvieron que arreglar después? Pero es que en Estados Unidos esto lo tienen ya bastante visto y lo tienen bastante solucionado. Venga, Javier y Fernando. Bueno, y terminando, lo termino ya, me permitís nada más que terminar. Pues oye, a mí me decía antes de entrar en plató, hablaba también coincido con Román, ¿no? Hablaba con Máximo Díaz Cano, que es el director de gabinete de Susana Díaz, y me decía, no te fíes de lo de los 38 escaños, porque son muchos más, en fin, que son más de 38, son bastantes más de 38 los escaños. Diputados que va a tener. Sí, ahí hay voto oculto. Sí, ya lo veréis, como no son 38, sino más cerca de los actuales que menos, ¿no? Más cerca. Vale, venga, Javier y Fernando. La idea tuya, es cierto que la izquierda parece que tiene más facilidad para llegar a pactos postelectorales que la derecha. Y a esto voy porque también engarza con la idea anterior que hemos dicho de lo bueno que es la competencia para sumar votos. La vez que en Asturias la derecha ganó con más contundencia y una mayoría absoluta arrolladora fue cuando se extindió el PP y se presentó Cascos con su partido Foro Asturias y el PP. En ese momento, la suma de los dos partidos políticos tenía una mayoría absoluta abrumadora, arrolladora. Pero luego fueron incapaces de negociar y de pactar. Y al final Cascos se vio obligado al año a convocar elecciones y ahí lo perdieron todo. Entonces, por un lado, dos enseñanzas. Se constata que la existencia de varias opciones políticas mejoran los resultados de la esfera ideológica, pero por otro lado, la derecha tiene esos problemas, y es que a veces... o sea, Javier, ¿tú verías posible un pacto si sumasen, si dieran los números entre PP como primera fuerza, Ciudadanos segunda y Vox? ¿Sería posible una irresponsabilidad el no hacerlo? Los tres partidos, no hacerlo y no desalojar. No tengo la menor duda. Que no se haría. Que se haría. Bueno, pero se acaba de poner el ejemplo asturiano, que es muy revelador. De Asturias también es cierto que había muchas más versiones personales y había... pero fueron incapaces de pactar Cascos con el PP. Sí, pero vamos a ver, ahí había una razón. Bueno, un segundo, a ver, Fernando, por orden de petición, ¿es posible un pacto a tres bandas, teniendo en cuenta que cada uno tendrá sus líneas rojas? Sí, lo que pasa es que, lógicamente, en ese pacto yo creo que Vox tendría que estar particularmente vigilante, como es lógico, pero la situación de Andalucía, 30 y muchos años de régimen, de gobierno del Partido Socialista allí, pues lógicamente exige desalojar a los actuales ocupantes del poder, aunque sea por una cuestión de higiene, sin más, ¿no? Y yo creo que le vendría bien un poco a todo el mundo, incluyendo en esto al Partido Socialista. O sea que, lógicamente, yo entiendo que sí, que ese sería... Y desearlo también para las Rozas. Eso sería lo resultante. Para las Rozas. 5 años. Pues para las Rozas también. Lo digo como somos roceños. Sí, no sé el tiempo que lleva las Rozas con el PP, porque yo hace 5 años que vivo ahí solamente. No lo sé. Bueno, el problema es que el Partido Popular en Andalucía tiene probablemente un voto descendente, y es posible que incluso quede peor que las encuestas, al contrario de lo que le va a pasar al Partido Socialista, porque la imagen que hay del Partido Popular, y creo que es una imagen ganada a pulso, es de que ha sido la mejor garantía de que el PSOE siguiera gobernando en Andalucía durante décadas. Y además al PP, francamente, hay que decirlo, se le ha visto muy cómodo con ese gobierno del Partido Socialista en Andalucía. No ha tenido ninguna intención verdadera de cambiar eso de ninguna manera. Hay un reparto de cromos y ahí le ha tocado al Partido Socialista Andalucía. Que ahora se hagan de nuevas y que ahora digan que es que Vox va a impedir el cambio por el que han trabajado durante tanto tiempo, en fin, pues no hay quien se lo crea, ¿no? Pero
Bueno, yo creo que hay un problema que tienen en general y del que algunos sí están despertando, pero otros no, que es el sentido de la propiedad del voto. Tanto el Partido Popular como el PSOE creen que el voto tradicional, lógico, natural, si queremos decir, de la izquierda le corresponde al PSOE y al Partido Popular el de la derecha. Y que lo que está pasando es que hay gente que está enfadadilla y tal, y están como de excursión, pero ya volverán, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no les estamos dando lo que ellos quieren. El mensaje del PP, por ejemplo, es hay mucha gente que está como loca por volver a votar al PP, vamos a darles lo que piden y tal. Y yo creo que aquí han pasado cosas muy graves, muy serias, y que yo no sé si habrá flujos en sentido contrario, que puede que los haya, pero desde luego yo creo que aquí lo que ha aparecido son cosas sustancialmente distintas y diferentes. Y el PSOE y el PP, a mi entender, no están sacando el partido o no están sacando las consecuencias de lo que está pasando. Y me parece que particularmente eso está pasando en el Partido Popular. Me parece que es el que de los dos lo percibe de una manera más aguda, esa idea del sentido patrimonial del voto, de que el voto es suyo. Le ha pasado con Ciudadanos, no termina de digerirlo y la impresión es que Ciudadanos está aquí ya para quedarse. Bueno, claro, porque la hegemonía del PP en ese espectro ideológico era única hasta anteayer. Claro, que aparece un Ciudadanos y ahora un Vox, claro, y de repente ve que tiene competencia cuando antes no la tenía. Tiene una competencia que puede acabar si el Partido Popular sigue en esta deriva. Y no es dentro del PP ahora mismo hay con respecto a la estrategia que se sigue en Andalucía hay un debate y no es ninguna tontería, y es lo que está haciendo Casado a nadie se le escapa, es tratar de construir un discurso para frenar el ascenso de Vox y recuperar esos votos y tal. Bueno, eso dentro del Partido Popular está siendo contestado y se le está diciendo que se puede perder el espacio de centro y puede engordar mucho a Ciudadanos y relegar al Partido Popular en esa lucha por el control del centro derecha, relegarle una segunda posición no solo en Andalucía, pero que puede empezar a pasar en Andalucía. Lo cierto es que lo que decía la representante socialista tiene toda la razón del mundo. Le están haciendo la campaña a Vox, eso es verdad, y Vox está dirigiendo la campaña de ese espectro político, es clarísimo. Bien. Las declaraciones de Casado en materia de educación y en materia de inmigración están calcadas de Vox, de la fuerza emergente. Román. Y vamos a ver, lo de Asturias, como era un momento muy puntual, con Cascos enfrentado con su propio partido, era imposible el pacto. Su propio partido. Sí, claro, era expartido. Era su expartido, claro. Ah, bien. El que en Andalucía impida un desalojo del PSOE, en mayo está muerto. Me da igual que sea Ciudadanos, que sea el PP o que sea Vox. Es decir, si la suma de los tres desaloja al PSOE, el pacto es obligatorio. Eso está claro. El partido que se niegue está muerto. Es decir, tú imagínate que Vox se niega a ese pacto. Pues es un aborto, porque es que al final la gente diría, coño, ¿para qué hemos votado a Vox? Para que al final siga el PSOE. Sí, yo entiendo que tiene que poner ideología, hay que ponerlo encima de la mesa, pero y Ciudadanos tendría que hacer lo mismo. Y además es un abrazo del oso, o sea, las circunstancias serían muy bonitas de ese tripartito. Primero, al que menos le perjudicaría es a Vox, porque todos sus votantes notarían la utilidad de su voto, eso va a empezar. Es decir, empezamos y hacemos política, no como hizo Ciudadanos, que empezamos y damos el poder a los demás. Es decir, ese error no se comete. Entras y haces política. Y se niega a encargarse, sí. El que tendría un problema muy serio es Ciudadanos, porque entonces se convertiría en ese espacio de la derecha que tanto dice el PSOE y Podemos, si hace ese tripartito. Pero es que como no lo haga, la inutilidad del voto es clarísimo. Además, en la materia de transferencia, hay más materia de transferencia en este momento, ahora, desde que está Pablo Casado, hacia Vox desde Ciudadanos que desde el propio Partido Popular. Y la gente que ya abandonó el PP porque estaba hasta las narices de Mariano Rajoy, de Soraya Sáenz de Santa María, de María Dolores de Cospedal, de esas políticas, se fueron a Ciudadanos pensando que iban a la derecha y se fueron hacia la izquierda. Todavía un poquito más. Y desde la abstención. Y desde la abstención, por supuesto. También es que hay gente que abandonó al PP, piensa la abstención, y otra gente por el factor rechazo se fue a Ciudadanos. Esa gente que ya ha cometido, entre comillas, adulterio con el PP, claro, dice, bueno, pues ya he probado Ciudadanos, ahora me voy a Vox, donde además me siento más cómodo, porque ideológicamente sí dicen lo que yo digo. Y donde tengo un éxito fácil, además. No, y además, voy a entrar ganando, ¿no? Y luego, claro, si le pasa a Casado, que es un contraste oírle decir lo que dice, que parece que es el discurso de Vox, pero que no nos olvidemos que era el discurso del PP en el año 96, o en el año 93, o en el año 2000. Y Casado se lo cree. Y Casado se lo cree. El que no se lo cree es el votante que hace poco estaba echando pestes con razón de Mariano Rajoy. Santi Abascal se lo cree. Y se lo creía tanto que se fue del Partido Popular. Sí. Entonces es un discurso que estaba ahí, lo que pasa es que estaba abandonado. Relativamente, si me permite, Román, porque lo que ha dicho, y lo digo en favor suyo, que conste, en este caso, porque lo que ha dicho Casado, por ejemplo, en materia de educación, nunca lo ha dicho el Partido Popular. Ah, bueno,
Pero si, vamos a ver, yo no tengo ninguna duda. Pero yo no tengo ninguna somos precisos al hablar cuando hablamos de Partido Popular o de Pablo Casado o de un líder o de otro. No, por eso. Pero que al recuperar el discurso realmente, que es verdad que en muchos extremos es así, pero concretamente lo que ha dicho de la educación, de, digamos, recuperar competencias de las comunidades autónomas eso no lo ha propuesto nunca el Partido Popular. Eso es Pablo Casado. Y además Pablo se lo cree. De hecho, el anterior ministro de Educación del PP dijo que no había ningún problema con la educación en Cataluña. O sea, fíjate hasta qué punto. Pablo Casado se lo cree. ¿Cuál es el problema que tiene Pablo Casado? Su partido. Que para llegar a ser presidente del partido lleva una aluvión de cosas alrededor, porque si no, no ganaba. Yo creo que el mayor problema ahora mismo de Casado es Feijóo. Es decir, porque llega un momento que la credibilidad, o sea, las promesas, las palabras y todo lo demás, claro, tiene que acompañarse de actos y de hechos. Entonces, ¿dónde pueden acompañarse de hechos? Allí donde gobiernas. ¿Qué ha cambiado en Galicia desde la elección de Pablo Casado en relación con la discriminación a los hispanohablantes, la expulsión del español de la administración autonómica? ¿Qué ha cambiado en Galicia? Nada. Entonces, el problema es que llega un punto, aunque yo creo honestamente que Pablo Casado cree en lo que dice, yo también. El problema es que es incapaz de que adoptar ese cambio, que se implemente en el partido político y se internalice. Pablo Casado es muy buen chico. Pablo Casado es muy buen chico. Cuando empiezas así... En política no, es que ya sabes que... No, pero es verdad. Yo que es muy buen chico. Yo creo que Iván es completamente sincero. Es que es buen chico. Bueno, a ver, vamos a ver que desarrolle porque puede ser... Iván también es un buen chico. Iván es un buen chico, aunque sea más mayor. Me cae bien, yo le conozco un poco, desde hace tiempo, me cae bien. Me parece buen chico. Lo que pasa es que me parece que ese partido no tiene solución. Pero no tiene solución por Feijóo, no tiene solución por Dolors Montserrat, no tiene solución por no tiene solución por Maroto, no tiene solución por este Moreno Bonilla, que luego nos reímos de que salga ahí bailando. Pero es que ¿de dónde ha salido Moreno Bonilla? Moreno Bonilla ha salido de eso, de estar en el escenario, de que tiraba muy bien las cañas, esa era su fama. Un chico que no acabó el colegio, que hizo un curso de protocolo. Es decir, ¿de dónde ha salido Moreno Bonilla? Pues eso, de esos actos, de cantar, de coger el micro. Si además canta bien, a mí esa canción me gusta, no canta mal. Claro, una cosa es cantar bien y otra cosa es ser candidato de la Junta de Andalucía. Entonces, el problema que tiene Pablo Casado, si Pablo Casado lo que tiene que hacer es abandonar el PP y afiliarse a Vox, va a estar mucho más cómodo. Va a estar mucho más cómodo. Y el PP disolverse. No quiero... A ver. Pero es que el PP no tiene solución con esa gente que tiene detrás. Y esa gente que le ha upado a él al poder, hoy se cobra su dividendo. La ventaja que es que ya empieza a ver, vamos a ver. Hoy hemos tenido una noticia judicial que no quiero pasar por alto, la comentaba también Fernando Paz al comienzo. El juzgado penal número 23, si no recuerdo mal, de Madrid, ha absuelto a las dos activistas de Femen, que es ¿Quién era el juez? Pues sinceramente el nombre no lo tengo. Sé que es el juzgado de instrucción, bueno, de lo penal. De lo penal 23. Número 23. Es importante saber cómo se llaman. Pablo Mendoza Cuevas, efectivamente, aquí está. Pablo Mendoza Cuevas, aquí está. Bueno, fíjense, por estas imágenes, donde creo recordar que fue en junio de hace aproximadamente 4 años, ¿no? Estas dos chicas entraron ahí, empezaron a santiguarse con el torso desnudo y empezaron a proferir todo tipo, en fin, de epítetos contra la Iglesia, contra los sentimientos religiosos, pero el juez hoy, en una sentencia que desde luego clama al cielo, fíjense cosas que llega a decir, ¿no? El contacto físico con el crucifijo se limitó al acto de encadenamiento por la base de la cruz, que tenía como fin evidente prolongar el acto de protesta, pero no el de mancillar la imagen de Cristo crucificado, quedando la imagen después de rotas las cadenas en las mismas condiciones que tenía inicialmente, pudiendo ser inmediatamente venerada por los fieles. Dice el juez, que prosigue en su sentencia asegurando lo siguiente que van a ver a continuación, a ver si lo podemos ver, que lo que hicieron las acusadas no es una burla de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de la religión católica o una vejación de sus practicantes con el propósito de minusvalidar a los creyentes o hacerlos de peor condición por tener sus creencias, sino, atención, la de oponer frente a la posición pública de la Iglesia de defender el carácter sagrado de la vida desde la concepción. Dicen que las Femen lo que hicieron era anteponer su posición y la de una parte de la sociedad de que existe un derecho al aborto y que este es irrenunciable. Y por todo ello ha decidido absolverlas por defender la idea del derecho al aborto sin ánimo de ofender a los católicos. Pedían acusaciones de hasta más de 9 meses de prisión por un delito contra los sentimientos religiosos, mientras que la Asociación de Abogados Cristianos pedía la prisión de 2 años de cárcel. Y el juez ha dejado que se vayan de rositas. ¿Qué precedente puede sentar esta sentencia? Lo digo porque si ya entrar en una catedral semidesnudas
atarse, proferir gritos. Sí que es verdad que no hubo, digamos, violencia física contra ninguna de los fieles que estaban ahí, ni les zarandearon, como sí ocurrió, por ejemplo, en la Complutense, con algunos estudiantes que estaban ahí rezando, o contra el propio capellán. Pero claro, todo esto... Esto es un acto de violencia. Aunque no haya una agresión física. He dicho violencia física, matizando pero incluso violencia física, es decir, es un acto de violencia. Ahí hay unos fieles que están, o no hay unos fieles, me da igual, podría estar vacía la iglesia igualmente. Pero es un acto en donde ellas tienen el propósito de ofender de una forma deliberada y utilizan las formas que consideran adecuadas para ofender a los fieles que allí están. Yo le preguntaría al juez qué tiene que suceder, de verdad, para qué es lo que él piensa que tiene que suceder para que se considere un delito de odio, para que se considere una ofensa contra los católicos. Si alguien hiciera al señor Mendoza, en el juzgado del señor Mendoza, si entrase alguien a hacerle esto, estoy seguro que su sentencia no sería la misma de lo que ha pasado en la Almudena. Aquí lo que me parece es que con el tema de los jueces estamos pendientes permanentemente de qué ganadería son. Si son de una, de la otra o de la de más allá. Y entonces, según el juez sea progresista, conservador o medio pensionista, te emite una sentencia o te emite otra. Es que en España la justicia está en un momento de degradación completa y absoluta. Y todo lo que tiene, probablemente en los juzgados de contenciosos de todo tipo, las sentencias sean razonablemente justas y sujetadas a derecho. No digo que no, pero desde luego, cuando hay cuestiones ideológicas de por medio y cuestiones políticas, la justicia española es un sainete, es de risa y da verdadero asco. Que una persona que conserve un mínimo de sentido común pueda emitir una sentencia como la que ha emitido este señor, de verdad que es para marcharse del país o que se vaya él, porque los dos no cabemos en el mismo país. O sea, de verdad, el sentido de la justicia que tiene este señor él sabe perfectamente, porque lo sabe perfectamente, que esto está ofendiendo a muchísimos católicos y está entrando incluso a valorar si se produce aquí unas ofensas contra los sentimientos de los católicos. Pero bueno, ¿a qué católicos ha preguntado él para saber si están ofendidos, para saber cuáles son sus sentimientos? Aquí, como decía antes, pues es que esto lo que da lugar es a la barra libre. O sea, ahora mismo ya cualquiera puede entrar y hacer lo que le dé la gana en una iglesia, en una catedral, habiendo fieles o sin ellos, porque la sentencia lo avala. Y con un argumento perverso, que es no, porque es una, entre comillas, una buena causa, que es una causa políticamente correcta. O sea, esto que voy a decir es un tópico, lo siento, pero lo tengo que decir. O sea, no se toleraría ni una centésima parte de esta ofensa en una mezquita. Hombre, no lo tolerarían los propios fieles de musulmanes, claro. Pero la justicia, entiendo que el baremo para ver si este agravio, esta profanación es en una mezquita o en una catedral, entiendo que la justicia o este juez haría lo mismo. Cuando la representación gráfica de Mahoma causó disturbios y asesinatos a lo largo del mundo, hubo quien, entre otros, por cierto, el infausto Zapatero, el que ahora mismo defiende los asesinatos del régimen de Maduro, defendió, quiero decir, lo lamentable de la provocación en un momento en la que decirlo lo que estaba era justificando la reacción. No es lo mismo, y lo que es verdad es que precisamente es el cristianismo, los principios cristianos, independientemente de la fe de cada una, el que implican la tolerancia precisamente, el que implican ese Estado de Derecho que hace que a las personas que cometen esta barbaridad, como estas cretinas de las FEM, solo se les haga un reproche penal, se les debiera hacer un reproche penal moderado. Son los principios cristianos los que quieren derrumbar, dejando indefenso a la población católica y a los principios cristianos, y precisamente la ausencia de esos principios haría que ofensas de este tipo hacia otro tipo de religiones significara la muerte inmediata, por ejemplo. Sin duda. La muerte inmediata, es decir, por supuesto, la mayoría de los musulmanes normales, no estoy hablando de los extremistas, justificarían el asesinato de una persona que hiciera esto. Pero sin llegar a eso, tú haces la décima parte de esto en un juzgado y te encaloman por desacato al tribunal. Bueno, brevemente, Román, que nos pide paso vía Fajardo. No, vamos, el problema es que la tipificación del delito de odio en este momento, por culpa de este juez, ya no es útil. Por lo menos en lo que se refiere a la religión. Vete ahora tú a un sitio a reivindicar una forma distinta de sexualidad para protestar o reivindicar la heterosexualidad delante de otros colectivos. Ya te dirán que es odio, claro que es odio. Entonces, aquí lo que hace es... Ellas podían denunciar y reivindicar el derecho del aborto fuera de la Iglesia, que también lo verían los fieles católicos, lo podrían hacer fuera del recinto sagrado, y para prolongar más y perturbar el tiempo de oración que podía haber dentro de esa iglesia,
se encadenan para que sea más larga la protesta. Podrían estar fuera todo el rato, pero entonces ya no es tan llamativa. Y lo que están buscando es una provocación con notoriedad dentro del recinto sagrado. Por lo tanto, sí están cometiendo un delito. Y el juez lo que está haciendo, vete al armario de togas y haz mañana un pis, tranquilamente. Luego pueden seguir juzgando tranquilamente, si tampoco afecta nada. Bueno, pero es que esto es la justicia. Efectivamente. Delito de odio. Bueno, a ver, que no es bienvenido que nunca. Bueno, señores, se ha acabado el tiempo del gato, ya lo saben. Que pasen muy buena noche. Mañana volvemos puntualmente a las 10 menos cuarto. Que descansen. Adiós.